el momento en el que las personas son conscientes de que han sido engañadas durante mucho tiempo, la reacción es violenta. Y si además estás en un contexto de crisis económica recurrente, una reacción realmente pues, de caos social que justifique luego pues, imponer determinados ámbitos militares. Bueno, pues traigo a un viejo conocido, a una persona que me hacía una ilusión enorme que volviera por aquí. Yo creo que a la audiencia también. Bienvenido, Lorenzo, ¿cómo estás? ¿Esto es tan real? ¿El tema de Estados Unidos está perdiendo lo que es la hegemonía o el control del mundo o no es así? Habría que plantear más bien una idea, en lugar de orden mundial, sería un poco el desorden mundial. Trump es la segunda parte de Biden. Trump no es una ruptura. Trump viene a continuar un proceso que empezó con Biden y que sobre todo empieza con Barack Obama. En Europa eso no lo vemos porque nosotros llevamos mucho tiempo secuestrados. Tenemos un síndrome de Estocolmo. Nosotros amamos a nuestro secuestrador. La construcción europea, el proceso de construcción europea, nace también con un golpe de Estado. Eso que nos han vendido, de que Monnet y Schuman eran dos tipos que querían mucho a su país. Monnet era un banquero que trabajaba en Londres y que acabó trabajando para el Departamento de Estado de Estados Unidos. Yo noto que somos unos pagafantas totales en Europa. Sobre todo porque no tenemos gobernantes que defiendan nuestros intereses. ¿Y por qué los gobernantes europeos, en lugar de responder a sus propios intereses o a los intereses de los ciudadanos, toman decisiones en favor de otro? Porque no han sido colocados ahí por sus propios ciudadanos. Que ese es el gran problema. Yo estoy convencido de que buena parte del gasto militar de la Unión Europea ahora es un gasto propagandístico para generar crecimiento económico artificial, y hace muchos años que está demostrado que el incremento del gasto en defensa no eleva el Producto Interior Bruto, sino que es todo lo contrario. Bueno, ellos siguen en ello, pero el problema es que vamos a militarizar sociedades. ¿Qué pasa? Que desde aquí en España lo vemos como ciencia ficción. ¿Por qué? Porque en buena medida somos ovejas, somos borregos, y es así. Hoy está con nosotros Lorenzo Ramírez para poder hablar del nuevo orden mundial y de toda la actualidad geopolítica. Muchos de vosotros nos estabais pidiendo que viniera más Lorenzo Ramírez al canal y vuestros deseos son órdenes. A partir de ahora tendremos una colaboración mensual dentro de Inversión Racional Podcast. Hablaremos de diferentes temáticas y empezamos muy pero que muy fuerte. Así que dale un buen me gusta y te dejo con el episodio. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional. Bueno, pues traigo a un viejo conocido, además a una persona que me hacía una ilusión enorme que volviera por aquí. Yo creo que a la audiencia también. Y creo que va a volver más veces. Bienvenido, Lorenzo. ¿Cómo estás? Pues encantado, ¿no? De estar aquí una vez más contigo, con tus telespectadores, con tus televidentes. También agradecerte la invitación al foro Inversión Racional, que la verdad es que lo pasamos muy bien. Aprendí mucho. Sigo estudiando Bitcoin, gracias Lunaticoin, te lo digo desde aquí, gracias Álvaro también, al final me enteraré de algo, y gracias también Dani, que sabe Baeza, que es otro de mis referentes. Así que nada, encantado de estar aquí y bueno, pues también salir un poco de mi zona de confort, ¿no? Como se dice ahora, porque yo soy muy de pensar fuera de la caja, pero luego a la hora de realizar mi trabajo soy bastante tradicional, soy un periodista al uso, ¿no? Muy tradicional, ¿no? Al final hay tantas cosas que yo he aprendido de ti después de hacer la entrevista contigo, la primera que hicimos, que yo luego hablamos por privado y sigo documentándome porque tú eres como una biblioteca andante, tú no paras de más recursos, y digo, esto lo tenemos que articular en una serie de podcasts mensuales, por lo menos en Inversión Racional, porque hay tantas cosas que trillar y creo que la audiencia estará encantadísima porque muchos me lo pedían, así que sus deseos son órdenes. En el día de hoy me gustaría trabajar lo que es el tema del nuevo orden mundial, de cómo está, como si dijéramos, el tablero a nivel geopolítico en la actualidad, e intentaremos ya ir profundizando en cada tema, porque ya se nos escapaban ya los temas justo antes of the record, antes de empezar la entrevista. Pero es que está, además esto es de plena actualidad, creo que va a ser el podcast que vamos a sacar más rápido con diferencia. O sea, 2 días después creo que lo vamos a producir, editar y sacar. ¿Por qué? Porque el mundo está, vamos, desde que ha llegado Donald Trump a la Casa Blanca, esto se ha levantado todo. Incluso te preguntaba por algunos temas que me da hasta miedo tratar en el canal, pero bueno, aún así intentaremos tocarlos. Yo creo que esta colaboración que vamos a hacer cada mes, yo creo que va a ser algo en el que intentar ir a calzón quitado. Es decir, a que me da igual si nos meten un shadowban, si nos meten tal, porque va a haber temas que vamos a tocar que son temas que son delicados. Vosotros lo estáis sufriendo. En César Vidal y tal, ya me estabas comentando que al final tenéis problemas para poder emitir cierto contenido. Aunque tú en redes
vas a tope, ¿no? O sea, yo veo a Lorenzo Ramírez y busco y eres toda una celebridad en YouTube. Pero bueno, no sé cómo te has sentido estos últimos meses, cómo vas de trabajo. Bueno, yo afortunadamente ya todo esto me ha cogido ya en un momento de la carrera en la que pues prácticamente no tenía grandes aspiraciones desde un punto de vista de presencia mediática, ¿no? Yo tradicionalmente he estado en prensa financiera sobre todo, pero también en los albores, ¿no? del nacimiento del periodismo en Internet. Y ya pues prácticamente lo que hago yo es dar un paso hacia atrás o hacia un lado y me salgo de todo ese mundo porque no me interesaba seguir participando de un modelo de periodismo sobre todo pues muy prostituido y bueno, en una clara decadencia, dejando de cumplir su labor fundamental, ¿no? Ese fiscalizador no solo del poder, sino también de la oposición, el estar siempre pendiente, esa labor de gatekeeper que nos enseñaban en la facultad, ¿no? Yo vengo además de un mundo en el que se pasó casi justo de la escuela de periodismo a la universidad y yo siempre he considerado que el periodismo era un oficio. Y ahora pues lo que hay, sobre todo, bueno, pues hay diferentes áreas, diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, vosotros que estéis más orientados a un público específico y que además lo que intentáis sobre todo es hacer una labor divulgativa para que haya una educación financiera. Entonces eso tiene un punto de comunicación, evidentemente, pero yo en mi trabajo tradicional pues lo que hago es periodismo más bien puro, compitiendo, entre comillas, ¿no? con otros profesionales que a lo mejor lo enfocan desde un punto más de influencer, ¿no? O de intentar de alguna manera pues tener una imagen mediática, una imagen que al final vaya arrastrando ciertas comunidades. Yo eso lo he conseguido sin buscarlo. Seguramente quizás haya estado ahí, ¿no? Parte del secreto, ¿no? de ese éxito. Y bueno, pues al final yo me dedico a escribir, a investigar, a hacer mis programas y por eso pues al final, como bien decías antes, soy un poco ratón de biblioteca porque me gusta documentarlo todo. Tengo muy extendido el síndrome del impostor, ¿no? Siempre pienso que no sé suficiente y por lo tanto pues soy un poco obsesivo, lo cual pues también evidentemente se refleja en mi trabajo. Mi vida personal eso pues es un hándicap, pero bueno, ya me ha cogido con unos tacos y con una edad en la que bueno pues intento aprovecharlo y sobre todo pues intento disfrutarlo, ¿no? Que también hay que disfrutarlo. Yo noto que creo que parte de tu éxito tiene que ser por llegar a decir las cosas que nadie se atreve a decir. O sea, yo es que, te lo digo sinceramente, de los temas que hablas tú, no escucho a casi nadie hablar a nivel mainstream que se atrevan a decirlo. Yo no sé si es porque cada uno tiene unos incentivos ocultos, una línea editorial o un think tank o algo que tiene detrás que les obliga a no salirse del redil, porque la mayoría de la gente de las cosas que comentas, mucha gente ya es consciente de qué está pasando, pero no se atreven a decirlo y a divulgarlo. Sí, aquí el principal problema no es la censura exterior, sino la autocensura. Es decir, ha llegado un momento en el que se ha conseguido, por eso yo también en el anterior programa te lo decía, ¿no? Vamos a una reducción de las libertades porque poco a poco la gente pues cada vez se atreve menos a decir lo que piensa, sobre todo si va en contra, ¿no? de lo que se establece oficialmente en ese pensamiento único. Yo recibo muchos inputs de profesionales, sobre todo, profesionales bueno, pues del ámbito de las finanzas, del ámbito de la logística, del transporte marítimo, cosas que yo suelo tratar, ¿no? En el ámbito geopolítico, que me dicen, oye, Lorenzo, es que esto es así, lleva siendo así mucho tiempo y está muy bien que haya algunas voces que lo pongan sobre la mesa. Claro, yo no tengo ningún problema en decirlo porque, es decir, yo no tengo ningún tipo de patrocinio publicitario, no tengo ningún equipo, no tengo ninguna consultora para la cual trabajar. Cuando me han ofrecido conferencias patrocinadas, pues las he rechazado porque no quiero entrar en esa dinámica, entonces en ese sentido soy libre. Puedes estar más o menos de acuerdo con lo que yo planteé, pero lo que planteo es lo que creo y entonces en ese sentido no tengo ninguna cortapisa. Yo es lo que estaba buscando y es la única manera de hacerlo porque este trabajo es muy duro y si encima tienes que estar todo el rato diciendo lo que te está contando otro o lo que te escriben en un papelito, ¿no? Yo os cuento a veces una anécdota. Yo en televisión, cuando estaba trabajando en televisión, ahí me ponían un guionista. Y yo, pues para que el pobre guionista no le despidieran, el guionista hacía su guión y cuando yo recibía el guión lo tiraba a la basura y hacía mi programa exactamente igual y nadie sabía en la cadena de televisión que lo que yo estaba contando no me lo había escrito el guionista. El guionista sí lo sabía, ¿no? El guionista, de hecho, en alguna ocasión tuvo problemas por lo que yo estaba diciendo, porque decía, ¿cómo le escribes eso, no? Pero realmente, pues yo nunca he trabajado con un guión que me escriba otro, ¿no? Y eso, pues yo creo que al final la gente lo nota ese grado de honestidad, vamos a decirlo así, puedo estar equivocado. No es un tema de verdad o de no verdad, ¿no? Sino de intentar ser honesto y de tener la mayor parte de datos posibles y sobre todo de ir a fuentes que están fuera un poco del mainstream y saber calibrarlas y saber tamizarlas y determinar lo que es cierto y lo que no. Esa labor periodística que ahora yo creo que brilla bastante por su ausencia y que también provoca que haya mucha desinformación por gente que también es honesta pero que no tiene esa capacidad para cribar y que al final pues recibe cualquier input y lo suelta.
y al final todo eso pues se amplía por las redes sociales y esa es una de las causas también de la desinformación, además de la institucional, también de personas que de buena fe pues intentan hacer su trabajo, pero quizás no tienen los miembros necesarios, ¿no? para poder realizarlo pues, de forma correcta, vamos a decirlo así, ¿no? Es que hay gente que no quiere pasar la línea, que no quiere enfrentarse a lo establecido, Bueno, que eso no es quiere otro. enfrentarse al sistema. Es decir, que lo que quieren es vivir en paz, tener su familia, su trabajo y si tienen que tragar, pues tragan. Punto. Ya está. Y ese es el Periodista problema. ahora mismo no puede, de un medio de comunicación español, no puede salir en un periódico y titular las verdades del barquero respecto a la guerra de Ucrania. Y de hecho, pues esto está generando muchos virajes a medias. Nosotros hablábamos de muchas cosas en la anterior entrevista. Prácticamente en el último año, año y medio se han ido confirmando muchos de los elementos Sí. que estábamos exponiendo, pero porque eran informaciones que venían directamente, pues o bien del Pentágono, o bien de think tank de Estados Unidos, o bien del propio Washington. Lo que pasa es que ha tenido que venir Trump, como decías antes, a pegarle una patada a la mesa y entonces en realidad lo que se hace es un poco ver que el emperador está desnudo, pero en realidad Trump, y luego si quieres lo podemos ir viendo y lo vamos a ir Sí. analizando a lo largo de estos programas, Trump es la segunda parte de Biden. Es decir, Trump no es una ruptura, Trump viene a continuar un proceso que empezó con Biden y que antes había empezado con él y que sobre todo empieza con Barack Obama. No hay que olvidar ese informe de la Rand Corporation del año 2019 donde establece una hoja de ruta para ir presionando a Rusia y luego posteriormente desindustrializando Europa. Trump es el que llega y lo hace pues pegando esa patada y cortando unas líneas que una administración demócrata pues no podía haber hecho, ¿no? Entonces él también cumple ahí una función, evidentemente. Vamos a empezar porque me gustaría analizar esto del nuevo orden mundial, todo esto que se habla y me gustaría que la temática justo de este episodio fuera de ello. Pero claro, es tan grande y se puede abarcar tantas cosas y puede ser tan redundantes ciertos temas que vamos a intentar que fluya de la mejor manera posible, ¿vale? Claro, mucha gente ahora yo veo, sobre todo con la llegada de Trump, de que está como pensando que la hegemonía de Estados Unidos va a acabar, ¿no? Como que Estados Unidos ahora mismo ya solo están mirando de manera introspectiva para ellos mismos, están peleándose con medio mundo y por lo tanto toda esa influencia que tenían a nivel internacional va a reducirse y China puede aprovechar todo eso para seguir instalándose en diferentes países o en diferentes zonas geográficas. Esto es tan real. ¿El tema de Estados Unidos está perdiendo lo que es la hegemonía o el control del mundo o no es así? Aquí lo que habría que plantear, más bien una idea en lugar de orden mundial, sería un poco el desorden mundial, ¿no? Que es una idea que ya empezó a ponerse sobre la mesa en la última etapa de la administración Biden. Hay un concepto que va muy ligado a esto, que es un concepto que utilizaba Adam Tooze, el escritor Adam Tooze, que utilizó, yo creo que lo empleó por primera vez en el foro de Davos y luego ya, sobre todo George Soros, a través de un artículo lo popularizó, que era el concepto de policrisis, que luego se ha repetido mucho en informes de bancos de inversión, ¿no? Se considera que hay como una crisis institucional, una crisis múltiple y que la gente pues, ha perdido un cierto norte. Y luego al mismo tiempo pues, se habla de ese proceso histórico, ¿no? Con el cual pues, ese Estados Unidos sería una especie de nueva Roma, que iría progresivamente pues, reduciendo su poder, reduciendo su papel hegemónico con una China que surge y que nace o que se desarrolla, ¿no? Cubriendo parte del hueco que deja Estados Unidos, ¿no? Ray Dalio está también dando mucha Ray caña Dalio, con eso. Ray Dalio es muy también de esa línea. De hecho, él tiene un libro sobre el orden mundial en el cual habla de todos estos procesos que es muy anterior a Trump. Con lo cual hay que tener en cuenta, Trump fundamentalmente es ruido. Trump fundamentalmente es ruido, pero la agenda, como te decía antes, no es muy diferente, ¿no? En realidad, cuando Estados Unidos empieza a darse cuenta de que tiene un riesgo claro de perder su hegemonía, es cuando empiezan a darse cuenta, sobre todo a mediados de los años 80, que la posibilidad de que haya una unión euroasiática potente, sobre todo tener la demografía, ahora menos, ¿no? Porque el ámbito demográfico chino es uno de los grandes problemas, ¿no? También lo hablaremos, pero sobre todo tener un país tan grande como China, un país tan potente como China, junto con las materias primas fundamentalmente rusas, la capacidad de consumo europea, pues hace una potencia que pueda aspirar a revelar o quitar esa hegemonía a Estados Unidos, ¿no? Una Unión Euroasiática de la cual pues, teóricos como el propio Brzezinski, el propio Kissinger, hablábamos en la anterior entrevista de todo ello, o lo dejábamos un poco sobre la mesa, pues hablaban y lo tenían muy claro, ¿no? Ellos se dan cuenta de que una Unión Euroasiática amenazaría la hegemonía de Estados Unidos, y entonces en los procesos de relaciones internacionales y sobre todo en los procesos de estructuras políticas, geopolíticas, se mira muy a largo plazo. Aunque nosotros aquí estemos acostumbrados al cortoplacismo derivado de las democracias y que siempre se diga
que China, por el contrario, que es verdad, ¿no?, tiene una mirada más a largo plazo. Hay determinados estrategas dentro de los propios gobiernos, dentro de las propias estructuras de poder, lo puedes llamar gobiernos en la sombra, deep state, como quieras denominarlo, que su trabajo fundamental es ese, intentar mirar a largo plazo. Entonces, hay una doble vertiente aquí de análisis que sería, o bien Estados Unidos se da cuenta de que tiene que evitar ese proceso anticipándose, es decir, antes de que China realmente tenga un papel preponderante, anticiparse a todo ello, o bien los que piensan que ya es demasiado tarde y que China y Estados Unidos tienen que tener una relación en la cual pues tengan efectivamente sus tensiones y sus enfrentamientos, pero nunca de forma abierta, una hegemonía un poco compartida. Estas son las dos tensiones que existen ahora mismo, que también existen dentro del gobierno chino, a la hora de determinar quién tiene que ser hegemónico o no. El orden mundial considerado como lo podemos ver nosotros o como lo podemos comprender nosotros, viene derivado de esa expresión tan tramposa del orden liberal basado en reglas, del rule-based order, que le han añadido el liberal para quedar bien, ¿no?, que es el orden basado en reglas. El orden basado en reglas es un enfoque occidental de las relaciones internacionales creado específicamente para saltarse los tratados y el derecho internacional. Porque si tú tienes un derecho internacional y tienes unos tratados internacionales, no necesitas hacer ninguna referencia a ningún derecho o a ninguna normas que sean o que emanen desde Occidente, porque tienes una serie de leyes que hay que cumplir, ¿no? Esto se populariza mucho, sobre todo a raíz de un artículo que escribe Joe Biden en prensa norteamericana, y luego posteriormente lo hemos visto muy repetido con la idea de Ucrania, ¿no?, con la idea de la guerra de Ucrania y esa incapacidad que tienen algunos de entender que realmente la guerra de Ucrania comienza mucho antes y comienza precisamente porque Brzezinski, Kissinger y compañía sitúan a Ucrania como el Estado o como el país donde hay que intervenir para romper esa unión euroasiática. Cuando nosotros hablamos de orden mundial, entendemos que es el orden nacido de la paz de la Segunda Guerra Mundial. Eso se acaba cuando se desintegra la Unión Soviética y en lugar de acabar con la OTAN, con ese policía del mundo, pues se hace una mutación de la OTAN para ir ampliando progresivamente esa OTAN a los países del este, y cuando en el año 2007 ya Vladimir Putin en la conferencia de Múnich, en la conferencia de seguridad de Múnich, dice que no está dispuesto a pasar por ese aro OTAN, es cuando empieza una ofensiva que llega hasta nuestros días. Al final, nunca ha habido un orden mundial per se. Lo que ha habido es un statu quo en el cual China era un país con muy poco desarrollo, en el cual Rusia, una vez que se produce esa desestructuración, esa caída de la Unión Soviética, bueno, pues tiene que elegir si entra o no en ese pacto atlántico, y entonces en ese momento prácticamente es cuando Clinton, que era el presidente de Estados Unidos, al principio no quería, pero finalmente presionado en buena medida por los señores de Wall Street, hace que China entre en la Organización Mundial del Comercio. La idea era la siguiente: vamos a tener un orden mundial unipolar, con base en Occidente, basado en un mercado libre, en un mercado capitalista. Para ello vamos a hacer que China entre en la Organización Mundial del Comercio, vamos a conseguir que a través del comercio la sociedad china vaya ganando una importante clase media, con la tesis o con la teoría errónea, como se ha demostrado posteriormente, de que el incremento de esa clase media al final llevaría a un proceso democrático en China. Esto, si quieres, podemos hablar de las razones sociológicas que hay para que esto no se produjera. El caso es que esto no se produce y entonces tienes un modelo unipolar que está condenado a caer porque el resto de países que no están dentro de ese orden unipolar no solo son más, sino que además tienen muchísima más población, y luego tienes un contexto de otra serie de países que sí, bajo el paraguas de China, defienden un orden, pues seguirá utilizando la palabra orden, multipolar, en el cual pues cada país, cada estado tenga su propio sistema político, tenga su propio sistema económico, pero esté dispuesto a realizar intercambios comerciales transnacionales utilizando de alguna manera un sistema, que es eso también un poco lo que tiene que ver con toda la idea de la moneda de los BRICS, un sistema de pagos que pueda ser una alternativa al eurodólar. De momento, Estados Unidos lo que mantiene una hegemonía absoluta es en el ámbito militar y en el ámbito monetario, en el ámbito del dólar. ¿Por cuánto tiempo? Pues esa es la gran pregunta. Vale, estamos hablando del tema que has hecho una explicación espléndida de el nuevo orden mundial y hasta qué punto Estados Unidos está o no perdiendo esa batalla. Claro, su gran rival en esto, y ya lo hemos comentado antes, es China. ¿Qué está pasando con China? ¿Hasta qué punto? Porque es que a mí hay una cosa con China, y es que hay gente muy crítica, hay otra gente que sois más pragmáticos y lo veis como lo que es. Hay mucha desinformación. Además, son dos puntos de vista sociales contrapuestos completamente, y el triunfo de China para lo que serían las democracias occidentales no es hasta cierto punto bueno, porque no pone
o pone en tela de duda lo que es el tema de la democracia occidental, ¿no? Aquí hay que entender que los grandes estrategas, sobre todo norteamericanos, ven el sistema político chino con envidia. Eso es lo primero que hay que entender. Es decir, para los grandes prebostes que toman las decisiones, antes te mencioné el caso de Kissinger y de Brzezinski, pero en general, cualquier gran político estadounidense ve China con envidia. Es más, cualquier político de país europeo ve cualquier sistema democrático de corte totalitario con envidia, porque le permite hacer una serie de elementos o le permite adoptar una serie de decisiones sin pasar por parlamentos. Entre otras cosas, ¿no? El uso masivo de la policía, el uso masivo de la propaganda. Si te fijas, toda esa involución democrática que estamos viendo en Europa, de la cual también, si quieres, podemos hablar más profundamente, viene un poco en la línea esa. Es decir, poco a poco yo ya dejo de llevar cosas al Parlamento, necesito que las decisiones no se tomen por unanimidad en el seno del Consejo Europeo, y en el caso de Estados Unidos exactamente igual. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de comprender realmente pues, lo que es China, ¿no? Antes, en la primera pregunta, y con esto enlazamos con lo que me estabas comentando, me decías, ¿deja Estados Unidos un hueco con la llegada de Donald Trump para que China pueda entrar ahí? Bueno, esa es la gran cuña que puede aprovechar China. Porque vamos a ver, aquí tenemos dos modelos que se presentan internacionalmente, luego vamos a ver nacionalmente, ¿no? Pero internacionalmente se presentan. Uno es un modelo de control y de agresión, o sea, el que todavía piense que la OTAN no es una organización defensiva, porque realmente no se ha enterado de qué va la película. La OTAN es una organización, pudo ser defensiva, ahora es profundamente ofensiva. ¿Quiénes son los únicos que están hablando continuamente de guerra? Los países de la OTAN. ¿Quiénes son los que están incrementando presupuestos militares de forma continua y además públicamente? Los países de la OTAN. Yo la OTAN no la veía desde ese punto de vista en ningún momento, hasta que tuve la entrevista contigo. Y poco a poco, a lo largo de los siguientes meses, ha empezado a pasar. Y yo te escuchaba decir, no, estos van a ir a buscar la guerra, estos van a ir a buscar a armarse, estos van a ir a buscar más gasto militar. Y todo eso yo no me lo podía creer. Y digo, ¿pero cómo todos los europeos van a querer hacer eso? Pues sí. Porque de ello depende su supervivencia. La OTAN tendría que haber cerrado sus puertas. La OTAN se tendría que haber disuelto. Una vez que ya la Unión Soviética cae, la OTAN se tenía que haber disuelto, ¿no? Pero por no irme del tema, luego hablamos, si quieres, de eso y seguir con el tema de China, ¿no? Entonces, claro, me decías, es que hay una visión anti-China absolutamente, ¿no? Y luego hay otros que sois más pragmáticos y luego están los que defienden a ultranza a China. Aquí lo que hay que entender es que el modelo chino de control o de relaciones internacionales no exige a los demás países un cambio político. Y esto es determinante cuando tú vas a sentarte con un gobierno a negociar. Y si tú llegas con un Estados Unidos, o llega un Londres, o llega una cúpula de la OTAN y se pone a negociar con un país de África, al que realmente pues, a los gobernantes europeos o norteamericanos les da igual que haya un dictador ahí. Lo que pasa es que eso no lo pueden decir. De hecho, en muchos casos es mejor que haya un dictador porque sabes a quién le tienes que pagar y a quién tienes que corromper, ¿no? Y tú lo que quieres es una serie de recursos naturales o de controles de infraestructuras portuarias, etcétera, etcétera, o quieres poner un determinado gasoducto. Entonces tú te sientas con ese gobierno, entonces es mucho más fácil si tú a ese gobierno le dices, oye, mira, yo no tengo ningún problema con el sistema político que tengas, yo lo que quiero es hacer negocios contigo, yo te ofrezco esto, tú que me ofreces a mí. Ese modelo de negocio es el que está implantando China desde hace ya muchos años. ¿Qué hace? Pues que sea mucho más atractivo. ¿Por qué? Porque no te promueven golpes de Estado en tu país. Es decir, la actuación tradicional de Occidente, vamos a decirlo así, o del modelo unipolar es, yo utilizo, por un lado, la policía permanente, es decir, el ejército. Si considero que tu gobierno no es democrático, siempre y cuando tengas algo que yo quiera, vía recursos naturales, te voy a montar un golpe de Estado, te mandaré la CIA, te financiaré a unos rebeldes, además utilizaré todo tipo de recursos, venta de drogas, venta de personas, etcétera, etcétera, como se ha demostrado a lo largo de la historia, sobre todo en Hispanoamérica, pero también en muchos países de África. Y luego tienes una vertiente de control financiero, que es mando al Fondo Monetario Internacional o mando al Banco Mundial, te obligo a que te endeudes y luego además te obligo a que impongas una serie de medidas de ingeniería social, de control de emisiones de CO2, etcétera, etcétera, para que sigas siendo pobre y de esa manera, como sigues siendo pobre, puedo seguir esquilmando tus recursos. Ese es un modelo de negocio, vamos a llamarlo modelo de negocio de un punto de vista geopolítico, ¿no? ¿Qué hace China? China dice, no, yo no tengo ningún problema con el gobierno que tengas. De cara a puertas hacia adentro, tú tomas tus propias decisiones. Eres un país democrático, quieres ser un país democrático, no tengo ningún problema. Esa es la gran diferencia. Es decir, China no es un país democrático, pero no quiere que los demás no seamos países democráticos. No quieren exportar su modelo. Exactamente, ¿no? Entonces, eso es un tema que, a pesar de que China, evidentemente, se ve como un estado civilización, no quiere civilizar a los demás, ¿no? Porque nosotros tenemos un modelo de Estado-nación
en el cual hay una nación sobre todas, en este caso Estados Unidos, que tiene un sentimiento de misión casi de corte mesiánico de su fundación, que es llevar la democracia a lo largo y ancho del planeta. Claro, eso a lo mejor hace 20 o 30 años no lo podíamos creer, ahora ya hemos visto que realmente eso no es así, ¿no? Se están promoviendo determinados procesos, sobre todo en el este de Europa, en el cual pues, no se acepta, ¿no?, lo que considera la población o lo que elige la población, ¿no? Entonces, esa diferente forma de enfocar las relaciones internacionales hace que cada vez China tenga más peso. ¿Por qué? Porque es mucho más atractivo para un país tercero llegar a acuerdos de ese tipo. En Europa eso no lo vemos porque nosotros llevamos mucho tiempo secuestrados. Nosotros tenemos un síndrome de Estocolmo. Nosotros amamos a nuestro secuestrador. Nadie se está planteando, oiga, y a lo mejor no sería mejor, ya que tenemos a China como nuestro principal socio comercial, seguir haciendo negocios con China aunque estemos bajo el paraguas de la OTAN. Y eso es lo que la OTAN no quiere. Y por eso la OTAN, Estados Unidos. Por eso nosotros tenemos continuamente presiones de decir, no, tienes que cerrar las puertas de China. No pueden entrar empresas chinas en sectores estratégicos europeos, pero estadounidenses sí pueden entrar, ¿no? Entonces ese es el gran riesgo y ese es el gran peligro. Y ahí sí que hay una batalla. Y hay una batalla ideológica. Yo entiendo que haya personas que piensen, oiga, mire, yo es que no quiero que venga un Estado no democrático a realizar inversiones en mi país. Bueno, pues yo lo entiendo perfectamente. Y entonces yo lo que siempre les pregunto es, entonces, ¿por qué te parece bien que haga inversiones en España, Arabia Saudí? ¿Qué diferencia hay entre el sistema político de Arabia Saudí y el chino? Hay muchos, pero en esencia ambos son países totalitarios. En el caso de Arabia Saudí, además, es una teocracia que financia el terrorismo internacional. Porque China, ¿qué guerra ha iniciado en los últimos años? En las últimas décadas. China no empieza ninguna guerra. Absolutamente ninguna. De hecho, ellos tienen un concepto muy interiorizado, que es ellos se consideran el reino del medio, el reino medio. Consideran que todo bajo el cielo es China y que el resto prácticamente no existe. Entonces ellos no entran en guerras. Es verdad que tradicionalmente veían a todos los que estaban fuera de China como bárbaros, pero ellos no pretendían civilizarles. Ahora, ellos sí que tienen una teoría del poder moral muy fuerte y ellos sí consideran que son el faro del mundo. Pero no te lo quieren imponer. Piensan ellos que como tienen razón, pensando ellos que tienen razón, al final va a caer todo por su propio peso. Ellos dan con el ejemplo y que los demás les sigan o se darán cuenta tarde o temprano. O no. Y luego sí que hay un tema de colonización económica y tecnológica que sí que puede restringir libertades, sobre todo ligada al ámbito tecnológico, y es que todos los países, dentro de ese proyecto internacional, de la nueva ruta de la seda, ¿no?, que es donde se engloba toda esa presencia internacional china, pues lleva aparejados una serie de contratos, no solo de recursos minerales y de infraestructuras, sino también de desarrollo tecnológico. Y entonces ahí, pues evidentemente, eso es una granja de datos, una mina de datos que puede utilizar luego el sistema chino, o China lo puede utilizar potencialmente, aunque no lo haya hecho en ningún momento, para controlar otros países como controla su propia población. Pero ojo, la población de China quiere ser controlada, y este es otro gran melón. O sea, el chino no quiere la democracia. Por eso fracasó Clinton y por eso fracasaron todos aquellos que decían, no, estos en cuanto tengan dinero en el bolsillo, en cuanto tengan trabajo, en cuanto tengan coches y casas estupendas, al final querrán ser democráticos. No, porque ellos vienen de otra cultura. Nosotros venimos del ámbito aristotélico y del ámbito judío-cristiano. Ellos vienen de Confucio. Confucio consideraba que cada persona tiene un papel en el engranaje, pero no como individuo, sino como parte de un engranaje. Y eso los chinos lo tienen grabados a fuego. Y además tienen un pasado que se intenta reeditar desde un punto de vista propagandístico de la Gran China. Y ellos saben que van a ser al final otra vez la Gran China. O lo creen, ¿no? Cuando te digo saben, te lo digo desde su punto de vista, ¿no? Y claro, contra eso no se puede competir. O sea, contra una sociedad en la cual el individuo está dispuesto a sacrificarse por el engranaje, no podemos competir. Entonces, si desde un punto de vista moral o sociológico no puedes competir, si desde un punto de vista económico cada vez menos, porque te quedas sin recursos y de hecho esa desesperación por el ámbito militar implica que no tienes otra vía, porque tradicionalmente Estados Unidos había sido un país que a través del comercio, ¿no?, había ganado su peso internacional. Ahora es un país proteccionista, pero no solo con Trump, sino también con el propio Biden. Entonces, si lo único que te quedan ya son las armas, es que hay un nivel de desesperación importante. Y ante eso, ¿qué hace China? Pues sentarse en la puerta y esperar a ver el cadáver pasar de su enemigo, o que el enemigo se dé cuenta, que es lo que algunos defendemos desde hace ya mucho tiempo, que hay que llegar a acuerdos con China. Y aquí no se trata de si va a haber una guerra monetaria, energética, militar entre Estados Unidos y China, ¿quién la va a ganar? Aquí de lo que se trata es de que llegamos a acuerdos con China, o el futuro de Europa y el futuro de Estados Unidos va a ser muy complicado a largo plazo. Y eso hay mucha gente dentro de Estados Unidos que lo sabe. Y por eso defienden
Uno de ellos, pues algunos estudios de la Johns Hopkins muy interesantes, que también citamos en la anterior entrevista, donde dicen que la interdependencia es tal que hay que llegar a una serie de acuerdos. Que luego es verdad que puedes realizar declaraciones altisonantes o ir a un foro y dejar plantado al líder o tener una batalla en Panamá para ver quién controla los puertos adyacentes. Pero eso es peccata minuta, tienes que llegar a acuerdos globales. Y ahora Trump y Putin pueden llegar a acuerdos globales, que de hecho es lo que se está ahora mismo poniendo sobre la mesa de las negociaciones mucho más allá de Ucrania, que veremos de qué manera pueden afectar a China, porque podemos ver, en lugar de un enfrentamiento a tres, algún tipo de acuerdo, que yo creo que sería el futuro más positivo, siempre y cuando, insisto, China mantenga esa política de dejar que cada uno de los países pues decida cuál es el sistema político que va a tener, con el permiso de unos gobernantes, sobre todo en Europa, que no quieren escuchar a los ciudadanos cuando les piden, ¿no?, determinados cambios en esos sistemas políticos, ¿no? Me has abierto el melón de Putin y de Trump. ¿Qué se trama detrás de puertas? La negociación. Ya vimos el tema de Zelensky, que te escribí yo luego por privado, el circo que montaron allí, ¿no? Claro, ¿qué va a pasar? Porque esa es una de las grandes incógnitas que tiene todo el mundo y que seguro que gente que está viendo este podcast, lo está escuchando, quiere que le respondas, si sabes responderle a eso, porque es difícil. ¿Cuál es el movimiento, cuál es el que tú piensas que es el movimiento estratégico que quiere hacer Trump con Putin? Y como has dicho, que eso también transforme la relación que tiene con China. ¿Qué es ese movimiento estratégico? Más que hacer prospecciones es precisamente eso, indicar lo que tiene cada uno en cabeza y luego pues ya veremos, ¿no?, si llegan a un acuerdo o acaban enfrentándose, ¿no? Las conversaciones de paz en Ucrania son una excusa para llegar a un acuerdo con Rusia en el ámbito geopolítico a nivel global. Y esto es lo que todavía no termina de entenderse. Es decir, Trump y Putin ya han hablado de lo que va a suceder en Ucrania. Se ha publicado en prensa norteamericana y en prensa ucraniana, se publicó un acuerdo, un plan de 100 días que se está cumpliendo prácticamente al milímetro. Que pasaba primero por sentar en la mesa a Rusia y a Estados Unidos, no sentar a Zelensky en la misma mesa que Rusia y Estados Unidos, porque Rusia no reconoce a Zelensky como presidente legítimo, ahora Estados Unidos tampoco, aunque se haya sentado, pero después del circo de la Casa Blanca que han conseguido en Estados Unidos, que todo el mundo pues, se dé cuenta de lo que es Zelensky, que tiene a la oposición en la cárcel y que no ha convocado elecciones. Dice, bueno, es que estaba en una guerra, ¿no? Pues, no ha convocado elecciones porque tiene el apoyo de un 2% de la población, básicamente, ¿no? Entonces el plan pasa porque convoque elecciones en la segunda parte de este año. Hay algunos candidatos OTAN que están siendo preparados, entre ellos Valery Salumni en Londres, que se lo llevaron 2 años antes, uno de los mayores artífices de la guerra y que le están blanqueando la imagen y que de hecho pues acaba de publicar un libro que está siendo vendido en Londres y que bueno, está haciendo las prácticas, ¿no?, en Londres. Y luego, bueno, pues en el caso de la paz ucraniana, también lo que se contempla es un acuerdo que pase por un alto el fuego permanente, no temporal, y luego posteriormente que haya una conferencia de paz en la cual ya se sienten China y Europa. Es decir, habría como 2 partes de acuerdo, una en la que se reunirían Estados Unidos y Rusia una vez ya conseguido el sí de Zelensky, luego habría una conferencia de paz para darle un mayor empaque internacional. Y luego pues el problema estaría en el Báltico, que también, si quieres, en algún momento podemos hablar de eso, ¿no? Todas estas conversaciones se tienen antes, mucho antes de que se empiecen las negociaciones en Arabia Saudí. En Arabia Saudí, en las primeras conversaciones de las delegaciones norteamericanas y rusas, de lo que se empieza a hablar es de un nuevo mapa geopolítico mundial. Por eso, los que asisten a esa reunión son Marco Rubio, el secretario de Estado, que es el que menos pinta ahora mismo en política exterior norteamericana, aunque debería ser lo contrario, porque es el representante. Pero sobre todo hay un tipo que se llama Steve Witkoff, que es el enviado especial para Oriente Medio. Algunos dirán, ¿y qué pinta el enviado especial para Oriente Medio en las conversaciones para la paz en Ucrania? Porque lo que se está analizando es una fotografía mucho mayor. La caída de Bashar al-Assad en Siria forma parte de ese acuerdo. Y Rusia llega a un acuerdo con Estados Unidos para retirar el apoyo a un Bashar al-Assad que ya llevaba bastantes meses perdiendo notables apoyos, y cambian un cromo por el otro. Israel necesitaba tener a Bashar al-Assad fuera para poder tomar las posiciones en el sur de Siria. Turquía también quería aprovechar. Siria, tanto por el norte como por el sur, ha estado permanentemente presionada, por arriba por Turquía y por abajo por Israel. Y a cambio se facilita una paz en Ucrania. Las conversaciones, según ha publicado prensa norteamericana,
entre Rusia y Estados Unidos incluyen también algún tipo de acuerdo sobre los recursos del Ártico. El Ártico es fundamental no solo por los recursos minerales que tiene, hidrocarburos, sino también porque una vez que se vaya produciendo finalmente ese deshielo, o cuando los rompehielos y los grandes barcos norteamericanos y rusos, sobre todo los rusos están más preparados, los norteamericanos menos, pero cuando sean capaces van a variar completamente el mapa del transporte internacional, reduciendo en buena medida tanto los plazos como los costes y también cambiando un poco el área de control geopolítico. Es decir, los canales tradicionales actuales no van a ser tan importantes, con lo cual va a haber países, sobre todo en la zona de Oriente Medio, en el caso del Canal de Suez, en el caso de Egipto, pero también en el caso del Canal de Panamá, también en el Mar Rojo, que estamos ahora otra vez con guerra en el Yemen. Todas esas rutas van a perder importancia a favor de un corredor ártico que se nos había puesto siempre, bueno, pues en la tesitura de que Estados Unidos y Rusia se iban a pelear por ese control. Si llega un acuerdo Rusia y Estados Unidos en ese ámbito, esto sí que es un game changer, o changer, como dicen los americanos. Aquí sí que cambian las reglas del juego, porque tendríamos una alianza entre Estados Unidos y Rusia sin guerra. Por eso digo que es una gran noticia. ¿Quién sería el beneficiado de eso? El tercer beneficiado sería China, porque evidentemente ese corredor forma parte de esa nueva ruta de la seda china, y se garantizaría no solo conseguir los recursos rusos a través de esa ruta, sino también en buena medida pues, utilizarlo como método para enviar determinados materiales, ¿no? Al final, lo que tenemos es un escenario que nos vendían como un escenario de enfrentamiento total y que ahora Rusia y Estados Unidos pueden convertirlo en una alianza. ¿Cuál es la posición de los países europeos? La posición de los países europeos es: Putin ha secuestrado a Donald Trump, ese es el relato, ¿no?, que nos están vendiendo, los dos son muy malos y al final la víctima va a ser Europa. La víctima siempre es Europa. Y eso es lo que tenemos que tener claro, con independencia de lo que quiera cada uno. Crear discursos maniqueos lleva a provocar errores en el análisis. No se trata de quién es bueno o malo, se trata de quién está haciendo qué, yo a quién necesito para sacar adelante mis proyectos. El ejemplo de la transición energética europea es claro al respecto. Tú decides tener una transición energética e ir poco a poco reduciendo el peso de la energía nuclear, con el permiso de Francia, que van por otro lado, ¿no? Y de los hidrocarburos en general. Y quieres crear una economía verde y una economía renovable. La materia prima la tiene China, la tecnología la tiene China. Necesitas a China para esa transición. Además necesitas una energía de respaldo. ¿Qué energía de respaldo? El gas. ¿Quién lo tiene? Rusia. Pues lo normal sería que China y Rusia llegaran a acuerdos con Europa. Eso sería lo normal. Bueno, pues estamos haciendo precisamente todo lo contrario, en el caso de Rusia y en el caso de China, al menos de cara a la galería, porque al final pues los ríos vuelven a su cauce y por debajo seguimos comprando gas a expuertas a Rusia y por debajo seguimos haciendo negocios con China. Entonces aquí lo fundamental es quitarnos la careta, dejar de vender una idea de que nosotros no hacemos negocios con gobiernos que no sean democráticos y plantear una serie de ideas de colaboración, poniendo una serie de cortapisas para que esa colaboración no acabe en una colonización. Evidentemente. Ese sería el debate que tendríamos que tener. No cómo incrementar el gasto para poder enfrentarnos con países que, además, en el caso de Rusia, son vecinos claros, ¿no? Estados Unidos aprovechará ahora de la necesidad virtud y, además, en algunos casos incluso se está hablando de que se podría recuperar esos gasoductos Nord Stream y se podrían reconstruir, y que serían empresas norteamericanas las que ejercieran de intermediarias entre el gas ruso y los clientes europeos. No me digas que no sería al final maravilloso, una vuelta de tuerca tremenda, que al final sean los norteamericanos los que nos vendan el gas ruso cobrando una jugosa comisión por ello. Pues ese es otro de los aspectos que se están tratando en las reuniones de las delegaciones rusas y norteamericanas y que explican en buena medida esa bajada de los precios del gas que se ha producido las últimas semanas. Y que el Nord Stream, que lo bombardeó. Bueno, Seymour Hersh publica... Esto también es muy interesante e ilustra hasta qué punto los gobiernos europeos han sido secuestrados, ¿no? Ya sabes que yo mantengo esa tesis desde hace mucho tiempo. En el año 2023 hay un viaje que ha realizado Olaf Scholz a la Casa Blanca, pues con motivo del aniversario, ¿no?, de la conmemoración, ¿no?, del aniversario de la intervención militar rusa en la guerra de Ucrania. Y entonces a él le dan la orden de que vaya sin asesores y sin ministros. Y esto es un viaje que a alguno le pudo parecer muy extraño, pero que luego posteriormente supimos por qué se le había llamado a filas en este sentido. Él iba a recibir instrucciones porque 3 semanas antes había publicado Seymour Hersh un artículo en Substack. Seymour Hersh, para el que no lo sepa, pues es un premio Pulitzer, es uno de los periodistas más reconocidos del mundo, con amplias conexiones en los servicios de inteligencia. Entonces él publica una versión
de los atentados de Nord Stream, en la cual pues los liga con una serie de ejercicios de la OTAN que se estaban produciendo en el Báltico, los ejercicios Baltops, y atribuye directamente la responsabilidad al gobierno de Noruega como uno de los ejecutores, y a Estados Unidos incluso dice que Joe Biden es el que da la orden de volar Nord Stream. Ese reportaje se publica, aunque en redes sociales hace mucho ruido, en grandes medios internacionales pasa sin pena ni gloria, se notaba que había ahí algún tipo de orden para no sacarlo adelante, pero claro, había un problema, y es que había una versión clara, con muchas fuentes y escrita por un tipo muy reconocido, en el cual pues, se acusaba a Estados Unidos de un atentado que todo el mundo sospechaba, todo el mundo que tenía algo en la cabeza, ¿no? Porque los que consideraban que había sido Rusia al principio, nosotros lo decíamos aquí, oiga, yo no voy a destruir una infraestructura que he construido yo con los animales, si no quiero darles el gas, pues cierro el grifo y no les doy el gas, y ya está, ¿no? Entonces Estados Unidos siempre había sobrevolado, y entonces ya pues un tipo lo pone sobre la mesa. Entonces se llama a Scholz, a Washington, porque se iba a producir una filtración interesada del Departamento de Inteligencia de Estados Unidos, al mismo tiempo en Alemania y al mismo tiempo en Estados Unidos, para darnos una versión alternativa. Una versión alternativa que culparía a un grupo ucraniano sin conocimiento de Zelensky y que habría alquilado una embarcación en Polonia. Ese es el argumento o la tesis, ¿no?, que muchos medios sacan a colación cada vez que se habla de Nord Stream como si fuera la versión real, pero es una versión absolutamente fabricada. ¿Y por qué digo esto? Porque si fuera esa versión tendríamos investigaciones y tendríamos pruebas y sobre todo pues habría habido procesos judiciales, porque tanto la Fiscalía noruega como la Fiscalía danesa como la Fiscalía alemana no han querido hacer públicos los resultados de sus investigaciones, porque es evidente que el atentado lo cometen, pues yo no sé si servicios secretos de Estados Unidos, pero desde luego con el visto bueno de los servicios secretos de Estados Unidos, aprovechando unos ejercicios de guerra, que es lo que suele suceder en estos casos. Ya sabes que yo he escrito un libro sobre el 11M en el que hablo largo y tendido de esto. Se suelen utilizar simulacros para realizar operaciones. De hecho, Baltops 2022, ese simulacro, ese juego de guerra, consistía en coger buzos que entraran en el agua y que fueran a gasoductos a poner minas. Es decir, ese era el simulacro. Bueno, pues el simulacro o no, al final básicamente es lo que se produjo, ¿no? Entonces, bueno, Nord Stream se vuela. Nord Stream es un gasoducto que tanto en Estados Unidos, sobre todo políticos de Estados Unidos, desde ya los tiempos de Condoleezza Rice se decía que no se iba a permitir bajo ningún concepto que se abriera. A Scholz lo convencen para que él no dé la certificación para la apertura, todo esto antes de la guerra de Ucrania o de la intervención militar rusa en la guerra de Ucrania. Incluso hay un informe del Congreso exigiendo a Alemania que no ponga en marcha ese gasoducto, ¿no? Bueno, ¿por qué estaba Estados Unidos en el año 2019 construyendo terminales de exportación de gas natural licuado si no había mercado para su gas natural licuado? Bueno, porque esperaban realmente una operación de este tipo, que es lo que indica un poco la corporación RAND en su informe de 2019, que se titula algo así como constreñir y estresar a Rusia, ¿no? Porque la idea era cambiar la dependencia europea del gas ruso al gas norteamericano, con un problema, que Estados Unidos no puede producir tanto gas para cubrir esa demanda. ¿Se han dado cuenta ahora o ya lo sabían? No lo sé. En todo caso, al final puede haber un acuerdo gasista entre Estados Unidos y Rusia y que se arreglen esos gasoductos. Te digo que prácticamente en primicia, solo le conté en mi programa, en septiembre empiezan los trabajos de reconstrucción de esos gasoductos. Es que es irónico que lo bombardees, que te lo cargues y que después lo reconstruyas y pagues y le tengas que pagar peaje a esa gente, ¿no? Y que lo gestione. Y como diría Trump, y encima lo vais a pagar vosotros, encima lo vamos a pagar nosotros, encima lo pagaremos los ciudadanos europeos. Porque sin el gas... Yo noto que somos unos pagafantas totales en Europa. Bueno, pero sobre todo porque no tenemos gobernantes que defiendan nuestros intereses. Es que aquí la clave de todo esto, y siempre que hablo de estas ideas, ¿no?, y siempre hay una idea que subyace, ¿no?, que es, bueno, pero ¿y por qué los gobernantes europeos, en lugar de responder a sus propios intereses o a los intereses de los ciudadanos, a lo mejor eso es muy idealista, pero a sus propios intereses, a los de sus países, toman decisiones en favor de otro? Porque no han sido colocados ahí por sus propios ciudadanos. Es que ese es el gran problema. Vamos a ese problema. En el tema de Europa, has hablado de que Europa está secuestrada. ¿Por quién está secuestrada? ¿Por qué esos dirigentes parece ser que no nos representan? ¿Y quién ha puesto a esos dirigentes? Porque una cosa es lo que hemos elegido a nivel de elecciones, ¿no?, de cada uno de los países, pero otra cosa muy diferente es lo que gobierna en Bruselas. Que ahí eso hay de todo un poco, hay un popurrí y de todo un poco. Y muchas veces se habla de los lobbies en Estados Unidos,
pero poco se habla de los lobbies que habrá alrededor de Bruselas y que Sí. parece eso la corte, donde allí todo el mundo está alrededor a ver de dónde sale la fuente de dinero, ¿no? ¿Cómo ves esta situación en Europa ahora mismo? Bueno, los líderes europeos o los gobiernos europeos los elegimos nosotros entre las opciones que nos dan. Hay que empezar por ahí. Mm. Cualquier persona que llega a tener un cierto predicamento, que logra acceder a determinadas esferas de poder, la inmensa mayoría lo que tienen son muchos cadáveres en el armario, porque si no, no se les permite ascender, ¿no? Yo el sistema político español lo conozco bastante bien. Hemos visto cómo surgían nuevos partidos políticos, cómo determinados líderes pues iban surgiendo y luego cuando convenía pues se les quitaba de en medio sacándoles alguno de esos cadáveres políticos, ¿no? En el ámbito internacional también ha sucedido. Fíjate, antes hablábamos del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional está Rodrigo Rato, pues un tipo condenado y un tipo que bueno, pues realmente no es ejemplo absolutamente de nada, a pesar de que algunos siguen viéndole como el gran artífice del milagro económico español. La propia Christine Lagarde es presidenta del Banco Central Europeo, fue directora gerente del Fondo Monetario Internacional y fue condenada, ¿no?, por entregar un maletín lleno de dinero a Bernard Tapie, ordenado además por el propio Sarkozy. Tenemos, yo siempre lo digo de una manera pues, un poco gamberra, ya lo sé, pero es que al final es así, tenemos delincuentes en los centros de poder, ¿no? ¿Para qué? Porque son más manejables. Si tú tienes un delincuente, si tú tienes a alguien que tiene cadáveres en el armario, pues evidentemente lo puedes manejar. La propia Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, una Comisión Europea que, como dices, pues cada vez tiene más poder, cada vez pues va captando, ¿no?, más aspectos de las soberanías nacionales. Es un organismo profundamente antidemocrático, en el cual hay una señora que además elige ella misma, aunque haya ido representando al Partido Popular, elige ella misma a dedo los comisarios políticos que va a tener. Además, fíjate que se llaman comisarios políticos, como la Unión Soviética, porque es el modelo en el cual ellos aspiran. Y la señora von der Leyen tiene, en primer lugar, cuando fue ministra de Defensa de Alemania, tiene un escándalo notable con una serie de comisiones y una serie de contratos adjudicados a dedo irregulares que le motivaron a salir del Ministerio de Defensa, y luego está imputada en el caso Pfizer. ¿Cómo podemos admitir o cómo podemos asumir que una señora que está imputada, que está investigada, pues pueda no solo optar a la presidencia de la Comisión Europea por el escándalo de las vacunas y por esos contratos firmados con Albert Bourla de Pfizer, sino que encima luego la eligen? Pero es que es peor aún. Es que la Fiscalía detuvo la investigación cuando se iban a producir las elecciones europeas para no interferir. Dice, ¿cómo que para no interferir? Pues es que lo que tiene que hacer esa señora es no presentarse. Tendríamos que tener instrumentos para no permitir presentarse. Esos instrumentos no existen. Entonces, la Comisión Europea, ahora hablamos de los gobiernos, la Comisión Europea de Ursula von der Leyen tiene un objetivo fundamental y es acabar con una cortapisa que para ellos pues, les reduce mucho margen de maniobra a la Comisión para actuar, que es la necesidad de la unanimidad. Es decir, tú llegas, determinas, ¿no?, que hay una determinada agenda que vas a cumplir, beneficiando a tus intereses personales. En el caso de Ursula von der Leyen quería ser secretaria general de la OTAN. De hecho, Biden la promueve para ser secretaria general de la OTAN, para que veas dónde estaban los vientos que estaba bebiendo la señora Ursula von der Leyen. Bueno, pues ella dice, bueno, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Pues si quiero ser secretaria general de la OTAN, tengo que ir a tope con las sanciones a Rusia y tengo que ir a tope con esa presión, ¿no?, a mi vecino ruso. ¿Cuál es el obstáculo que tengo? Gobiernos dentro de la Unión Europea que no quieren apoyar ese proceso. ¿Cuál? El de Víctor Orbán. Entonces, ¿quién ha sido, y con perdón, la mosca cojonera durante todas las políticas y los paquetes de sanciones europeos? Víctor Orbán, porque decía, oye, yo no voto que sí. Entonces, si yo no voto que sí, ya no hay unanimidad, y si no hay unanimidad no puedo sacarlo adelante. Por lo tanto, hay un intento claro de acabar con esa unanimidad y, de hecho, están ahora intentando aprovechar esa especie de nuevo gobierno dentro del gobierno europeo, en el cual se une Reino Unido con esa alianza entre Starmer, entre Macron y la propia Ursula von der Leyen, para intentar crear un gobierno de la propia Comisión Europea y que facilite la toma de decisiones más allá del ámbito de los Estados y más allá incluso del ámbito de la propia Comisión Europea. Es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado. La construcción europea, el proceso de construcción europea, nace también con un golpe de Estado. Eso que nos han vendido de que Monnet y Schuman eran dos tipos que querían mucho a su país. Monnet era un banquero que trabajaba en Londres y que acabó trabajando para el Departamento de Estado de Estados Unidos. O sea, el gran francés fundador de lo que hoy conocemos como la Unión Europea era conocido como el banquero traidor. Monnet. Schuman, más de lo mismo. ¿Quién financia el proceso de construcción europea en sus albores? La Fundación Ford. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía mucho interés, primero, en controlar políticamente a Europa, en evitar, ¿no?, que Alemania pudiera ser una alternativa, tanto desde un punto de vista geopolítico, militar como económico, y luego pues, promover que ese mercado común, que luego posteriormente se crearía, tuviera
barreras para todos los países excepto para las empresas norteamericanas. Ese es el proceso de construcción europea. Claro, si esto te lo cuentan así, pues evidentemente empiezas a entender muchas cosas, pero no nos lo han contado así. En el Día de Europa, a los niños en el colegio se les dice que esto es un proceso interno, no es un proceso interno. ¿Se opusieron algunos? Se opusieron algunos. De Gaulle se opuso. De Gaulle se opuso y, de hecho, bueno, pues tuvo un enfrentamiento notable con Estados Unidos a raíz precisamente, no solo de las reservas de oro, sino de ese proceso de integración europea que él decía no es un proceso nuestro, sino que nos lo están trayendo del exterior, y a De Gaulle le montan el mayo del 68. Y se lo cargan. Mayo del 68 es un embrión de lo que luego pues hemos podido conocer como las revoluciones de colores en Europa, como las primaveras árabes. Son movimientos que se crean, que se articulan para quitarte no solo a un gobernante de en medio, sino quitarte una determinada idea de en medio. Entonces, una vez que entendemos eso, empezamos a comprender cómo esas estructuras europeas se han blindado desde sus inicios, bueno, pues para responder a intereses extranjeros. Ya no de gobiernos extranjeros, sino de grupos de presión o de grupos de poder, lobbies económicos y políticos que no tienen ningún interés en representar los intereses de los ciudadanos. Y que en muchas ocasiones han cometido un error básico, y es pensar que la gallina de los huevos de oro siempre iba a tener huevos de oro, y al final acaban matando en buena medida esa gallina de huevos de oro porque no son perfectos, porque de hecho en eso tenían mucha razón Mises y Hayek. Cualquier intento de desarrollo social desde arriba condena al fracaso, pero a corto plazo te puede dar muchos réditos. Y entiendo que hay mucha gente que quiere buscar ese dinero. Yo siempre digo que ojalá solo buscaran dinero, porque si solo buscaran dinero podríamos más o menos anticipar sus movimientos, pero sobre todo lo que buscan es dinero, poder, y luego ya desde un punto de vista patológico hay algunos que tienen problemas mentales y que en realidad lo que quieren es una modelización de los seres humanos, ¿no? Con ese tema del transhumanismo, etcétera, etcétera, que sería ya harina de otro costal. Y luego tenemos a los gobernantes dentro de la propia Unión Europea. Hubo un momento, en el año 2008, cuando se produce la crisis financiera, la crisis de deuda, que se puso en tela de juicio el futuro de la eurozona. La crisis del euro ya no solo era que pudiera salir Grecia, sino que se indicaba que, bueno, que el euro se podría ir a freír espárragos. Y entonces cuando sale Mario Draghi nos cuenta aquello del whatever it takes, haré lo que sea para salvar al euro, y entonces pone en marcha la expansión monetaria que nos ha traído la inflación actual y en buena medida muchos de los problemas que hay, ¿no? En ese contexto había mucho miedo en todas las cúpulas de gobiernos europeos de que pudieran salir partidos a la izquierda o a la derecha, de corte populista, si quieres llamarlo así, aunque lo del populismo a mí tampoco me gusta llamarlo así, porque populista, ¿qué es? Que tomas decisiones que a la gente le gustan. Eso no es democrático. Hombre, si no lo cumples, no es democrático, pero si lo cumples, es democrático. Hombre, pues en teoría es democrático, ¿no? Entonces tenían mucho miedo, sobre todo del área de la izquierda, porque claro, había sido una crisis financiera, una crisis bancaria, se había rescatado bancos y había un interés notable en intentar cortar cualquier tipo de ascenso de fuerza de izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Crear las fuerzas de izquierda. Entonces se financian fuerzas de izquierda. Podemos es una creación de la estructura europea y de la estructura norteamericana. Lo he contado en muchos programas, lo llamaban el Spanish Experiment. El 15M se secuestra, además es algo que viví yo muy desde dentro, un movimiento de contestación ciudadana, se secuestra y se pone una serie de elementos con muchísimos cadáveres en el armario, como hemos comprobado ahora, y luego progresivamente se les va sacando fuera de juego, cuando interesa sacarle fuera de juego. ¿De qué era responsable Pablo Iglesias? De la residencia de ancianos y de la Agenda 2030. Bueno, pues no hay más preguntas, señoría. No hay más preguntas, ¿no? Hay otros movimientos en Europa también del mismo corte. También se intenta hacer a la derecha. Entonces, Ciudadanos también es una creación de ese tipo. Lo que pasa es que Albert Rivera llega un momento en el que no quiere pasar por el aro. Rivera dijo que sí a mucha gente y luego, en el momento determinado, después del Bilderberg y todo esto, dijo que no. Y entonces, bueno, pues se pasó a un segundo plano y Ciudadanos se desactiva. ¿Cuál es el objetivo real de crear estas formaciones izquierda y derecha? Crearlas y luego desactivarlas para defender un modelo de partido único. Un modelo bipartidista. ¿Para eso qué necesitas? Necesitas que haya elementos de agresión extranjera, enemigos más o menos reales. Desde el ámbito geopolítico podrían valer Rusia, China, ahora Trump, también es enemigo. También el cambio climático, emergencia climática, todo lo que tenga que ver con elementos que te obliguen a integrar a tu pueblo y que le vendas la idea de que tienes que hacer pactos de Estado a largo plazo. En eso es en lo que estamos ahora. ¿Qué ha pasado en Alemania? En Alemania tienes un gobierno traidor de Olaf Scholz, le meten un rapapolvo histórico en las urnas, el peor resultado de su historia está en el gobierno hoy en día, con Friedrich Merz, porque ha llegado a un pacto y con los mismos verdes que estaban en ese gobierno semáforo. Un Friedrich Merz, por cierto, que es un hombre de la banca y que es un hombre profundamente atlantista. Este que dice Alemania ha vuelto es un hombre atlantista, 100 veces ha viajado a Estados Unidos. Era el responsable de BlackRock en Alemania. Fíjate lo independiente que es Friedrich Merz, ¿no? Entonces, si analizamos el papel de cada uno de los líderes que ha habido,
Macron. Macron es un tipo puesto por la banca británica. Es un tipo que ha crecido a los pechos de los Rothschild. ¿Qué apoyo popular tiene? Ninguno. De hecho, ha manipulado los resultados electorales para no permitir que haya un gobierno de otro partido, el partido de Le Pen, que veremos en las presidenciales si realmente tiene ascenso o no. Y es él el que se está rogando, de alguna manera, el papel de capitán de la nueva Unión Europea, cuando ni siquiera en su pueblo le quieren. ¿Qué tienes en Reino Unido? En Reino Unido tienes una crisis de caballo. A Liz Truss la quitan de en medio para poner a otro hombre de la banca, a Keir Starmer, y ahora a Rishi Sunak, y ahora está un señor, Keir Starmer, que nos venden como el amigo de los obreros y que es otro tipo de la élite pura y dura. ¿Cuál es la única excepción entre los grandes países o los países importantes? Quizás Meloni. Porque Meloni está jugando con las dos barajas. Meloni está en el ámbito del G7, es una señora que, a pesar de que muchos consideren, bueno, evidentemente creció en cuna de corte fascista, ¿por qué no decirlo? Sobre todo en los inicios, pero luego posteriormente es una tipa profundamente globalista, está en el Instituto Aspen, algunos le llamamos Lady Aspen, que es uno de estos institutos think tank de corte globalista, entra en el juego de la OTAN, entra en el juego de las sanciones a Rusia, pero cuando hay que mandar soldados dice yo no mando, y al mismo tiempo logra réditos para su país. Por eso es una rara avis. ¿Por qué? Porque ella se está garantizando ser la puerta del gas argelino a Europa a través del gasoducto Transmed. Ella ha llegado a un acuerdo con Ursula von der Leyen para que el fenómeno migratorio le toque de lado y que al final muchos inmigrantes que están llegando, sobre todo cuando sucedió lo de Lampedusa, vayan al centro de Europa. Y ella ha llegado a un acuerdo y ha dicho, mira, yo te ejerzo de bisagra o actúo de bisagra entre Estados Unidos y Europa, con lo cual gano potencia. Yo cuando haya que hablar con Orbán, cuando haya que hablar con el primer ministro de Eslovaquia, con Robert Fico, me siento yo con ellos, que hablamos el mismo lenguaje, y es una actitud muy pragmática. A cambio, yo creo que ha cometido algunos errores, como por ejemplo el cerrar la puerta a la ruta de la seda china, que veremos ya finalmente si eso se produce o no, ¿no? Entonces, al final, si vamos analizando, tenemos un proceso en el cual se va a que se vayan borrando las diferencias entre los dos principales partidos políticos, lo cual facilita que pueda haber pactos de Estado. Y nos lo venden como algo democrático, como algo de evolución democrática, como el mirar a largo plazo, cuando en realidad ellos lo que quieren es un régimen de partido único, más similar al chino, que al que pueda haber en Estados Unidos con el sistema bicameral, que por cierto también se parece cada vez más a un modelo chino. Por eso te decía antes que en el fondo esta gente sueña con un régimen de partido único. Es decir, puede haber diferencias puntuales en determinados discursos, pero en lo mollar están esencialmente de acuerdo, ¿no? Y eso es lo que explica pues, el fin poco a poco de las soberanías nacionales europeas, que se vaya diluyendo el carácter cultural de cada una de las sociedades y que vayamos integrando pues, una especie de gran maquinaria, que algunos sueñan con que sean los Estados Unidos de Europa. A lo mejor no sabían que el que acuñó el término fue Lenin. Lenin era el que hablaba de los Estados Unidos de Europa, a lo mejor algunos no lo saben, ¿no? Y luego, sobre todo, pues, para lavar sus propios pecados y para poder pues, conseguir en las autoridades europeas lo que no consiguen en sus propios pueblos, ¿no? Y para eso hace falta pues, una manipulación constante de la población, tenerla siempre aterrorizada con todos los elementos posibles, etcétera, etcétera. Por eso digo que vivimos en una manipulación constante. Los chinos no se jactan y dicen somos demócratas y luego no lo son. El problema es que nosotros nos jactamos de ser demócratas y cada vez lo somos menos. No sé si este episodio nos lo estarán cancelando, nos estarán shadowbaneando, no sé lo que pasará, pero ahora necesitamos vuestro apoyo más que nunca para hablar de verdades incómodas, como en el episodio de hoy. Así que si aún no estás suscrito al canal, por favor, dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de los contenidos que publicamos diariamente. Además, déjanos tu feedback en la zona de los comentarios y dale un buen me gusta para que el algoritmo por lo menos llegue a más gente y a más inversores y que lo puedan disfrutar de este contenido que en la mayoría de sitios no cuentan. Así que sin más, te dejo con el episodio. ¿Cómo se sale de ese secuestro? ¿Hay alguna forma de poder romper barreras cuando tienes a los medios de comunicación a tu favor para poder controlar, ¿no?, la opinión de la gente? Como estamos diciendo ya, aunque tú tengas gobiernos nacionales, casi todo se toma desde Bruselas y allí es donde está todo bien armado. ¿Cómo podemos salir de ese secuestro? ¿O es muy complicado? A ver, complicado es, evidentemente, porque el sistema se ha ido perfeccionando, ¿no? Y se ha ido perfeccionando, pero hay varios puntos de optimismo, vamos a llamarlo así, o varias vías por las cuales el sistema hace aguas. Uno, el tema de los medios de comunicación. Cada vez menos personas consumen medios de comunicación tradicionales. O sea, el hundimiento es absoluto, lo hemos comentado alguna vez.
El hecho de que una entrevista de este tipo pueda tener muchos más telespectadores o muchas más visitas de lo que pueda tener ventas del diario El País en todo el mundo en un día, pues evidentemente pues esto es una gran victoria. Luego está el hecho también de que como la manipulación cada vez es más burda, más desesperada, cada vez hay más distancia entre la realidad y lo que te están contando que es la realidad, con lo cual la gente no es tonta y progresivamente se va dando cuenta. Esto lleva un problema. Que no hemos comentado aquí, que yo creo que habrá que ponerlo sobre la mesa. En el momento en el que las personas son conscientes de que han sido engañadas durante mucho tiempo, la reacción es violenta. Y si además estás en un contexto de crisis económica recurrente, de robarte prácticamente los ahorros vía poder adquisitivo, vía inflación, o como quiere ahora, ¿no? Úrsula, que dice que tenemos ahorros ociosos, exactamente, las CBDCs, etcétera, etcétera, puede haber una reacción realmente pues, de caos social que justifique luego pues, imponer determinados ámbitos militares, ¿no? Yo estoy convencido de que buena parte del gasto militar de la Unión Europea ahora es un gasto propagandístico para generar crecimiento económico artificial, que ya hace muchos años que está demostrado que el incremento del gasto en defensa no eleva el Producto Interior Bruto, sino que es todo lo contrario. Pero bueno, ellos siguen en ello. Pero el problema es que vamos a militarizar sociedades. Pero nadie se está preguntando si esa militarización de las sociedades es para controlar a los propios países europeos. Eso es lo que estaba pensando yo ahora mismo. Claro. O sea, a lo mejor tú le metes más inversión en defensa, pero luego se te va en tu contra, porque es contra el ciudadano. Bueno, en tu contra no. El gobierno lo hace para ello, porque el ciudadano no tiene capacidad para eso. Primero le tienes que convencer de que hay un enemigo externo. Sí, me refiero del ciudadano, en contra del ciudadano, sí, no de los políticos. Claro, el político, por supuesto, es su arma. Claro, entonces si tú tienes al ejército en la calle, si tú tienes una policía, un estado policial, ¿no? Sociedad distópica, el caos para generar orden. Esto está en el manual, en la página 1, ¿no? El manual geopolítico, ¿no? Pero para salir, ¿qué hay? Pues lo primero, tener información, tener espíritu crítico. Por eso, el hecho de que todavía haya determinadas personas que podamos expresar nuestra opinión, simplemente para que nos está viendo diga, ahí va, pues a lo mejor, no, lo que yo pensaba, pues no está tan claro, voy a investigar, voy a ver el hecho de que se pueda pensar fuera de la caja, el hecho de que no nos dejemos, que nos vayan moviendo la ventana de Overton y lo que ayer era una absoluta barbaridad, hoy esté completamente aceptado. El hecho de que haya una regeneración de los sistemas democráticos desde dentro, una sociedad civil que vaya siendo cada vez más potente, todo eso no, pues, no es imposible. ¿Qué pasa? Que desde aquí en España lo vemos como ciencia ficción. ¿Por qué? Porque en buena medida somos ovejas, somos borregos. En España somos ovejas, somos borregos, y es así. Y es muy difícil cambiar una actitud desde ese punto de vista. ¿Qué pasa? Que hay fenómenos que sí que generan contestación social. Antes hablábamos del caso de Nord Stream. Toda la zona del este de Europa, del este de Alemania, perdón, ha votado en masa a Alternativa por Alemania. En masa. ¿De acuerdo? Bueno, eso es una contestación social. ¿Eso implica que Alternativa por Alemania sea la solución a un sistema? No, eso no implica. Eso lo que implica es descontento social. Entonces, la manera en que sepamos canalizar ese descontento social para provocar reformas y hacer una regeneración democrática, podrá haber solución. La medida en que ese proceso también sea guiado desde fuera o desde arriba, pues ahí sí que no habrá ningún tipo de solución. Fíjate qué muestra más clara de falta de democracia. Friedrich Merz acaba de llegar este fin de semana, bueno, el viernes lo anunció, a un acuerdo con el SPD y los Verdes, acuerdo de gobierno. A los Verdes lo que les ha dado 100.000 millones de los 500.000 millones de euros que iba a emplear en infraestructura se los ha dado a los Verdes para políticas verdes, para políticas tal. Bien. Lo que necesita es reformar la Constitución para eliminar el freno de deuda, por lo tanto hay una reforma constitucional que van a aprovechar también para meter el tema verde en la reforma constitucional. Esa votación se va a hacer en el Bundestag esta semana o la que viene y se va a hacer con el reparto de escaños anterior a las elecciones. Porque si se hiciera con el reparto de escaños que habría que hacer en la nueva Cámara después de las elecciones, no podría salir adelante porque no tendría 2/3 partes de los escaños. Entonces, siendo conscientes de que con el resultado electoral no pueden sacar adelante la reforma constitucional, declaran la emergencia y violan claramente la soberanía popular, la soberanía nacional de los ciudadanos alemanes. Ese es el ejemplo, esa es la Europa que va por ahí dando clases de democracia. Entonces, esto tiene que tener contestación social. O sea, no puede haber gente que defienda esto de forma recurrente, a no ser que cobren, a no ser que sean muy ignorantes. Esos son hechos lo que yo estoy contando. Luego ya puedes evaluar y puedes decir, bueno, yo quiero que mi país sea menos democrático para luchar contra Putin. Entonces ya empezamos a poner las cosas encima de la mesa. Bueno, pues si tú quieres que tu país sea menos democrático, pues entonces promueve determinadas reformas para cargarte las barreras que todavía quedan para que tu país pueda ser democrático. Y enfréntate conmigo que lo que estoy pidiendo es limpiar nuestra casa. Es que los que damos un discurso de este tipo, yo no sé otros, pero en mi caso yo quiero limpiar mi casa primero y luego ya, si queréis, nos ponemos a hablar de la casa del vecino, pero primero tengo que limpiar la mía y tengo que garantizar y tengo que exigir a mis gobernantes que sean limpios.
y tengo que promover una regeneración democrática. Y luego ya me preocuparé de los chinos, de los árabes, de los sunís, de los chiíes, de los rusos o del Sun Corda. Pero mientras sigamos mirando todo el rato hacia afuera, viendo enemigos externos, que en algunos casos son reales, evidentemente que son reales, en otros no, pero en muchos casos son reales, pues no vamos a ser capaces de generar ese sentimiento, esa masa crítica suficiente para poder provocar determinados cambios. Al final el gobernante no puede gobernar en contra de la opinión de la gran mayoría de los ciudadanos. Por eso quieren manipular nuestra opinión y por eso quieren manipular nuestro espíritu crítico. La salida, aunque es muy difícil, yo creo que iría por ahí, ¿no? Bueno, algunos dedicamos nuestra vida a ello, básicamente. No, al final es eso, igual que nos pasa a nosotros a nivel financiero, a nivel político, a nivel de despertar de mentes, es que la única forma es pico y pala, es pam, 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 sin parar y no desfallecer, porque es la única forma de poder impactar a las personas. Si tienes unos medios de comunicación que impactan a millones de personas, cada vez a menos millones de personas, continuamente, todos los días, dándoles el mantra y claro, es muy... Y además con las redes sociales, formato corto y todo ello que está dominando a la sociedad. Por eso el sistema, si lo quieres llamar así, intenta por todos los medios generar reformas normativas que vayan a cercenar ese tipo de discursos que salgan del pensamiento único. Y por eso está la ley de servicios digitales, que luego cuando uno empieza a analizar las ONGs que están detrás son las ONGs de siempre, ONGs que estaban dentro o encamadas dentro de esa USAID, de esa Organización para la Ayuda al Desarrollo norteamericana, que eso sí, otro gran despertar, porque era una organización que en teoría ayudaba a países pobres y ayudaba a promover la democracia, y lo que hacía era justo lo contrario. Y ahí hemos visto una serie de canales que son profundamente antidemocráticos y que en la medida en que la gente pues, se vaya dando cuenta de que existen, podrá denunciarlos. Si tú no... Esto es como lo que suele decir mucho y me gusta mencionar también. O sea, la gran victoria del demonio es que la gente piense que no existe, porque si piensas que no existe, no luchas contra el demonio. Bueno, pues esto es así. Si tú no sabes que hay unos determinados movimientos que se están realizando y de los cuales pues hay gente beneficiándose económicamente, otros pues no tan económicamente, sino políticamente, pero que están cambiando nuestras estructuras sociales para hacerlas generar una involución democrática, vamos a llamarlo así, pues evidentemente no podrás reclamar una regeneración y seguirás yendo a las urnas pensando que estás cambiando algo. Votes a quien votes, porque en este momento todos los partidos que puedan tener opción o a gobierno o a ser bisagras de gobierno pues tienen esas profundas contradicciones, ¿no? También el propio Vox, que algunos consideran como la gran panacea y que tiene unas contradicciones en política internacional que no es capaz de superar. Y es evidente, ¿no? No puedes al mismo tiempo ponerte a la política marroquí y ponerte de rodillas ante el Estado de Israel cuando Israel y Marruecos tienen una alianza militar, social y política que va mucho más allá, ¿no?, de los intereses que pueda tener España. Pues evidentemente todo eso lo tienes que tener en cuenta, ¿no? No lo tenía en pero ha salido el tema, que es el USAID. Que eso es un melón enorme que creo que estás tratando bastante y a profundidad, porque yo te sigo en César Vidal y lo estáis tratando de manera interna, pero ¿qué nos puedes comentar a modo de resumen para la gente que nos vea y nos escuche y no se ha dado cuenta de lo que está pasando? Porque es un melón que se abrió, pero que los medios de comunicación apenas han hablado de ellos. Porque en buena medida han estado cobrando de la USAID. Claro, ¿qué es esto para la gente que no lo entienda? La USAID y cómo esto influye tanto en Europa como también en Estados Unidos, porque claro, es llamativo, todo lo que estamos viendo en este tablero es muy llamativo, que Estados Unidos ha hecho una cosa con Biden, luego va a hacer otra con Trump, pero mientras tanto se justifican diciendo que han destapado eso. O sea, es una cosa extrañísima que tú dices, pero vamos a ver. Como un tipo diciendo que va a sacar la lista de Epstein en una lista en la que está él. Que es el propio Donald Trump. No, claro, dice, voy a sacar la lista de este. Y dice, hombre, pero si estás tú. Ah, bueno, no, entonces ya la vamos a sacar a medias. O lo de JFK, ¿no? Vamos a desclasificar todo lo que tenga que ver con el asesinato de Kennedy, pero la participación de Israel no la vamos a sacar, porque entonces, claro, yo tengo un problema interno porque tengo lobbies sionistas que me están respaldando. Y al final tienes a un Kennedy. Claro. También hay metido. A un Kennedy, que en el caso de Kennedy, pues yo creo que lo están utilizando y que si no dimite, pues le va a faltar poco. ¿Ah, sí? Sí, porque a él le han puesto en el departamento sanitario a una serie de personas muy cercanas a Peter Thiel, que son defensoras a ultranza de las terapias génicas, utilizando el ARN mensajero, que es algo en lo que él ha luchado con uñas y dientes durante los últimos años, ¿no? Además, conozco de cerca a gente del equipo del propio Kennedy y bueno, pues están ya un poco con la mosca detrás de la oreja porque se han dado cuenta de que le han podido utilizar, y es un tipo que en teoría pues no debería dejarse utilizar. Si se deja utilizar, pues también será cómplice, ¿no? El Juego de Tronos que hay liado ahora mismo en general siempre lo ha habido. Sí, pero ahora es radical, ahora es bestial. Me digas. El tema de la USAID es una de las organizaciones de las que te comentaba al principio que se utilizan para defender ese orden, ¿no? Dicen un orden basado en reglas. Un orden basado en reglas es,
Si yo hay un gobierno que no me interesa, monto un golpe de Estado y lo quito. ¿Ese es el orden basado en reglas? Hombre, ese es el orden basado en tus reglas, ¿no? La USED nace, oficialmente nace a raíz de todo el desastre de Bahía de Cochinos, ¿de acuerdo? Cuando se produce aquella intervención militar en Cuba, pues que siempre se ha dicho, ¿no?, que la CIA había engañado a Kennedy y tal, entonces pues hay un cierto debate, y dice, oiga, la CIA tiene un problema de credibilidad internacional, hay que seguir justificando la actuación, la injerencia extranjera, ahora que está tan de moda hablar de injerencia extranjera, hay que intentar justificar esa injerencia de Estados Unidos en el extranjero. ¿Cómo lo hacemos? Pues se coge una serie de organizaciones que, por cierto, la organización que sirve de embrión para la creación de USED era otra organización dirigida por Nelson Rockefeller, que luego posteriormente sería vicepresidente de Estados Unidos, porque en aquella época, bueno, pues toda esa labor de filantropía pues la hacían fundaciones privadas, ¿no? Entonces eran fundaciones privadas. El concepto ese de un gobierno ayudando al desarrollo de otros países prácticamente no existía, ¿no? Estamos hablando de los albores de este movimiento de nacimiento de la USED. La USED se crea como organización de agencia de ayuda al desarrollo con un presupuesto tremendo, responsable entre el 40 y el 50 de toda la ayuda al desarrollo que hay en el planeta. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Bueno, pues con la excusa de ayudar a países en vías de desarrollo, los colonizo económicamente y en buena medida políticamente. Políticamente no era tan necesario porque no tenías un rival. En el caso de la Unión Soviética sí, pero bueno, había países de África que todavía no había entrado China ahí. Y luego, sobre todo, lo utilizo pues para generar movimientos subversivos, para quitar a gobiernos que no me interesen. Primero, en Hispanoamérica, todos los golpes de Estado en Hispanoamérica llevan consigo aparejados una labor de propaganda, de financiación de determinadas organizaciones a través de la USED, que sirve de canal para que el dinero del contribuyente norteamericano, utilizando determinadas ONGs, no solo las de Soros, aunque las de Soros quizás hayan sido las que más hayan repartido, porque tenían la organización quizás más relevante y más importante y la que trabajaba durante más tiempo, ¿no?, con los políticos, especialmente con el Partido Demócrata, pero no solo. Y luego, además, de esa canalización de recursos a través de las ONGs para financiar determinadas acciones que sobre el papel, pues dice, bueno, para la libertad de prensa en Nicaragua, por ejemplo. Luego ya te metes ahí y dices, no, es que estás financiando unos tipos que están montando una propaganda para montar un golpe de Estado en Nicaragua. Entonces, claro, ¿eso es libertad de prensa? No es libertad de prensa. Y luego, posteriormente, se dan cuenta de que el sistema funciona y lo empiezan a emplear en los países del este de Europa. Entonces, prácticamente todas las revoluciones de colores, denominadas revoluciones de colores, son revoluciones de la USED, en la cual tú canalizas, en teoría, para defender la democracia, una serie de dinero de los contribuyentes norteamericanos, pero que están siendo tutelados por las agencias de inteligencia, fundamentalmente por la CIA, y por determinadas ONGs que trabajan con los servicios de inteligencia. Es una labor de injerencia extranjera, que yo, desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos, la entiendo. Si nos ponemos pragmáticos, bueno, yo soy gobierno de Estados Unidos, a mí me interesa tener un control de los países del este de Europa para alejarlos, ¿no?, de la órbita soviética, y para cuando se produzca la caída de la Unión Soviética tener yo determinados gobernantes que me permitan a mí el control. De igual manera que Rusia quería poner a los suyos. Bueno, lo podemos entender desde un punto de vista geopolítico, pero como no se puede hacer claramente porque estamos diciéndole al mundo que nosotros somos muy demócratas y que defendemos la libertad, el capitalismo, etcétera, etcétera, pues organizas una serie de intervenciones a través de la USED. Para la caída de Rusia también. Boris Yeltsin es una creación de Occidente. El nombramiento de Boris Yeltsin, lo comenta Bill Browder en su libro Notificación Roja, lo admite. Bill Browder es un inversor que se considera a sí mismo el enemigo número uno de Putin. Entonces, en el libro, yo creo que, sin querer, habla de cómo en una cena, de las cenas del Foro Económico Mundial, pues se bendice directamente a Boris Yeltsin para que sea el presidente de Rusia y, sobre todo, para que se produzca el saqueo de Rusia, la violación de Rusia, le llaman ellos, y posteriormente una crisis financiera en 97 98, que es la responsable en buena medida de que Putin esté gobernando como está gobernando y que tenga el apoyo popular, porque los rusos no se olvidan de eso. Bueno, pues esa canalización de fondos a través de la administración Clinton se hizo a través de la USED. Entonces, al final la USED la tienes en todos los sitios, porque es una organización transversal. La tienes financiando a terroristas yihadistas en Siria durante mucho tiempo, la operación Timber Sycamore, que es una operación de Barack Obama en su momento y de Hillary Clinton. Los correos de Hillary Clinton así también lo confirmaban. La operación de Siria lleva en marcha desde hace muchísimo tiempo. Financia determinados movimientos de terroristas yihadistas, primero Al-Qaeda, luego el Estado Islámico. Luego dice, bueno, nos equivocamos porque ahora están cometiendo atentados contra nuestros propios intereses. A lo mejor es que el objetivo era que cometieran atentados contra tus propios intereses y así poder seguir justificando el envío de ayuda humanitaria, entre comillas, lo de humanitaria, o el de poder justificar la injerencia extranjera. ¿Por qué se están produciendo ahora un incremento del yihadismo en países de África? ¿Tiene algo que ver con que esos países africanos estén firmando acuerdos con Rusia y con China? No es demasiada casualidad. Y entonces ahora se nos presenta un discurso, ¿no? Dice, Trump viene a poner orden, desmantelar la USED, manda a los trabajadores a su casa durante unos meses. ¿Va a renunciar Estados Unidos a la potencia
¿Queda una vía para canalizar este tipo de injerencia extranjera? En absoluto. ¿Lo va a modificar? Lo modificará. ¿Lo pone bajo la tutela de la Secretaría de Estado? Pues cambiará. Pero en esencia no va a renunciar a ello, va a seguir utilizándolo. Pero hay un discurso que se presenta y es como la USAID ya ha retirado la ayuda a los países en desarrollo, ahora pobrecitos, esos países en desarrollo van a promover de alguna manera o se va a promover determinado terrorismo de corte islamista que va a surgir en ese caos para que luego nosotros pongamos el orden. Los países africanos, sobre todo desde la época del COVID, lo que están deseando es que se les deje comerciar, que se les deje trabajar y que se les dé independencia para poder firmar contratos con quien quieran. Pero eso es un problema para Occidente en general, para el nuevo orden o para el viejo orden, que es que eso implicaría que esos países dejarían de ser pobres. Y si dejan de ser pobres, cuidado, porque no estarían bajo nuestra tutela, la tutela occidental. Y ese es otro elemento importante de ese nuevo orden y el gran miedo que tienen muchos estrategas de un orden multipolar en el cual África tenga algo que decir, porque África en algún momento también va a ser importante. Si toda nuestra economía la vamos a basar en una serie de recursos que tiene fundamentalmente países asiáticos y países africanos, pues evidentemente al final el polo del mundo va a virar hacia ahí, ¿no? Y el que tenga ese control pues tendrá mucho ganado, ¿no? De ahí que Estados Unidos quiere hacer de Marruecos su principal base policial en el norte de África para controlar todos esos países del cinturón del Sahel. De ahí que sea tan importante el control de las aguas del Sáhara Occidental, donde además hay un puerto, el de Dakhla, que va a ser un gran puerto militar marroquí que seguramente se convierta en una megabase de la OTAN. Cambia Marruecos o cambia España por Marruecos para ese control del estrecho, que también tiene mucho que ver con lo que está pasando y con esa manga ancha que tiene Marruecos para determinadas actuaciones también por parte de la propia Unión Europea, ¿no? El tema de estos fondos que estaban regando medio mundo y que estaban regando a todos los medios de comunicación. Aquí yo puedo hablar libremente de todo este tema porque parece ser que la mayoría de sitios no se puede hablar, pero vamos, yo no he recibido ni un euro de todas esas cosas. Además, muchas veces yo creo que la gente ya me da un poco hasta de miedo mirar en qué está informando un medio u otro, porque ya dice su línea editorial, desde dónde viene financiada, hasta qué punto yo me puedo creer algo con completa neutralidad. Incluso hasta muchos te dirán, a lo mejor Lorenzo ha cobrado de eso también. No toda la gente que habla de geopolítica cobra. Hay youtubers que estén cobrando de eso. Es que a ver, ¿hasta qué punto llega todo ese dinero? Es posible que directamente haya alguno, pero directamente no. Entonces, aquí la gran clave es ver cómo funciona la ruta del dinero. La USAID no entrega directamente el dinero en un país, vamos a decirlo así, el primer mundo desarrollado para que un determinado periodista informe. No. Le dan dinero a una organización y esa organización se dedica pues, a dar premios a determinados periodistas o a organizar conferencias, a organizar eventos en los cuales se le invita, a entregar dinero a determinados patrocinadores que con un mensaje que pueda defender una serie de ideologías o de ideas ligadas al proyecto de la USAID en concreto pueda entregarse ese dinero y eso va nutriendo. Por eso es tan difícil de encontrarlo. Voy a poner un ejemplo. COVID. ¿Vale? ¿Cuánto dinero ha dado a la USAID a países europeos para promover relatos, para evitar la pandemia o para evitar contagios o para justificar de alguna manera determinadas medidas de control social dirigidas, teóricamente, vamos a verlo desde un punto de vista positivo, ¿no? Teóricamente dirigidas a evitar o detener una pandemia? Muchísimo dinero. ¿Qué ha ido? A institutos de salud global, como IS Global, ha ido a la AECID, a la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, ha ido a muchas organizaciones de este tipo. Bueno, pues eso es lo que hay que mirar. Y luego, a partir de ahí, esas organizaciones se financian y ¿a quién financian? Entonces, medios de comunicación que estén dentro de todo este entramado, pues son prácticamente todos. Porque uno analiza y dice, oiga, campaña para la promoción de la igualdad de género en Nigeria. Bueno, pues a lo mejor a un periódico le han dado un brand content, un contenido, para el que no lo sepa, un contenido pagado en el cual tú haces un reportaje. En teoría tienes que poner que es un contenido pagado, muchas veces no se hace. Sí. No te lo digo porque los he redactado yo en algunas ocasiones, en algunos de los medios en los que he trabajado. Yo me he dedicado a hacer ese trabajo. Yo no tengo ningún problema en decirlo, todo lo contrario, porque yo es que he estado en la trinchera y por lo tanto sé cómo se hacen estas cosas. Y entonces tú no cobras directamente. Puedes cobrar de una entidad pública que haya recibido dinero de la USAID. Puedes cobrar, no sé, de un canal de Isabel II que haya recibido un dinero de la USAID. Entonces, por eso es tan difícil
hay mucha gente que me lo pregunta. Lorenzo, saca la lista de todos los que cobraban de la USED. Es que mucha gente ni siquiera es consciente. Puede ser que haya un apoyo institucional a un medio de comunicación y que el periodista en sí no sea consciente realmente de quién le está pagando qué. Todo esto viene derivado de un hundimiento absoluto de la credibilidad periodística por contar mentiras. Entonces, si tú cuentas mentiras de forma recurrente, eres un altavoz del gobierno de forma recurrente, pues al final acabas perdiendo audiencia. Si acabas perdiendo audiencia, no te puedes financiar con tus propios ingresos. Si no te puedes financiar con tus propios ingresos, Subvención. necesitas publicidad institucional o necesitas publicidad de determinadas corporaciones que, a su vez, trabajan con los estados para hacer una transferencia también de recursos de los bolsillos de los ciudadanos a las cuentas de las empresas. No vía cliente, sino vía contribuyente, ¿no? Esa idea de la plutocracia de la que sabes que yo hablo tanto, ¿no? Entonces, en ese enjuague, el dinero de la cooperación al desarrollo es un factor más. Lo que pasa es que es muy goloso porque nadie ve nada malo ahí. O sea, ¿qué puede haber malo en una organización que utilice dinero de los contribuyentes norteamericanos para expandirlo por el resto del planeta, para ayudar a los países pobres y para promover la democracia? Hombre, pues sobre el papel esto está muy bien. El problema es cuando empiezas a rascar y te empiezas a dar cuenta de que ese dinero no tenía ningún control, se entregaba a expuertas, servía para pagar favores, servía para pagar operaciones propagandísticas, para acabar con determinados líderes políticos, en algunos casos incluso directamente asesinándolos. Porque en Libia se asesina a Gaddafi. Un tipo que nos presentaban como el gran baluarte para detener, ¿no?, toda esa idea islámica también en Libia, hasta que dijo que quería una moneda panafricana respaldada en oro. Y entonces ya hubo que montar una revolución en Libia y se cargaron a Gaddafi en buena medida con dinero de la USED. Es una canalización perfecta porque es una gran pantalla. Es una organización pantalla de agencias de inteligencia, de gobiernos también, que lo aprovechan el de Estados Unidos, pero no solo, y luego de determinados grupos dentro de estas agencias de inteligencia, dentro de estos gobiernos, y dentro también de determinadas organizaciones sociales que quieren promover una serie de agenda, una serie de elementos de ingeniería social que existen y que son evidentes, que hoy conocemos con la marca Agenda 2030, que hemos conocido con la marca Gran Reseteo, o que hemos conocido como esa defensa del viejo orden, que en realidad básicamente es lo mismo y que curiosamente cada día está más cerca de la agenda atlantista. Hasta que llega un momento en el que es muy difícil diferenciar una cosa de la otra, porque los mismos que te están defendiendo ese discurso son los que se ponen delante de una agenda atlantista, aunque en muchas ocasiones, como decíamos antes, sean gobernantes y esa agenda atlantista les ponga en una situación muy complicada, ¿no? Por ejemplo, el caso de los países bálticos yo creo que es el más paradigmático, ¿no? Y claro, cuando directamente llega Trump y dice, venga, yo te corto el grifo ahí, en ese momento muchos se quedan descolocados porque dicen, toda esta financiación, a ver por dónde la buscamos, porque este dinero gratis que llegaba desde arriba, efecto Cantillón puro y duro, filtrándose, ¿no?, con una tubería aparte, pero de repente, claro, las cosas cambian. ¿Hasta qué punto Trump no dirá, oye, esto era una vía con la que influíamos en la mayoría de los países y que me la voy a quedar yo? Claro que vamos a seguir. Para que no seamos tampoco hipócritas con esto, ¿no? Que al final... Esa es la historia. O sea, tú... El que mando soy yo ahora. Das una imagen de que estás realizando una cierta limpieza, consigues destapar además una serie de temas que además electoralmente te benefician, evidentemente, porque ¿de qué están hablando? La USED no está hablando de los golpes de Estado en Latinoamérica. Este discurso o este relato que yo estoy planteando aquí no es el que se está poniendo énfasis desde la Casa Blanca. Allí de lo que se habla es pues, de elementos como la igualdad de género, la ideología de género, etcétera, etcétera, que le dan cierto reducto de votos o que garantizan a Trump un cierto apoyo. No se está hablando de la injerencia de Estados Unidos en países extranjeros para provocar golpes de Estado. De eso no se habla, pero está también dentro de la propia USED, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, ¿se modificará? Bueno, yo en esto es como lo del gato pardo, ¿no? Se cambiará todo para que todo siga siendo igual. Se cambia la cara, se cambia el concepto, tienes que darle a la gente o algún tipo de esperanza para que piensen que están cambiando cosas, pero en esencia es básicamente lo mismo, ¿no? Por lo menos en lo importante y en lo mollar. No van a renunciar a esa capacidad, lo llamarán de otra manera, lo reorganizarán, les servirá para poner a gente más afín en determinados puestos y cambiarán unas ONGs por otras, pero básicamente se seguirá haciendo exactamente lo mismo porque para eso fue creada, ¿no? Para intervenir en procesos políticos, sociales y económicos extranjeros, ¿no? Estamos hablando a lo largo de este episodio con Lorenzo del sistema, de cómo funciona, de cómo te oprime y sobre todo de cómo hace que tu poder adquisitivo no pare de caer. Tenemos que ponerle freno cuanto antes y la mejor opción es aprender a invertir a largo plazo como una verdadera o como un verdadero profesional. Y no se me ocurre una mejor opción
que te formes con nosotros dentro de Proyecto Pioneros. Proyecto Pioneros es nuestro book insignia formativo en el que te enseñaremos desde cero hasta un nivel avanzado todo lo necesario para que nunca más tengas que dejar el dinero a terceros y lo inviertas de manera profesional y cubriéndote de esa inflación monetaria y de esa pérdida de poder adquisitivo. A través de una formación teórico-práctica te enseñaremos todo lo necesario sobre planificación financiera, sobre análisis macroeconómico, sobre cómo poder invertir de manera pasiva a través de ETFs, fondos indexados, planes de pensiones indexados, como también de manera activa a través de crearte tu propia cartera de acciones. Se te enseñará también muy bien a qué brokers tienes que utilizar, cómo poder protegerte también a nivel fiscal y sobre todo cómo hacer todo el plan completo para llevarlo a la práctica. Luego, una vez termines la formación teórica, se te dará acceso a nuestro grupo avanzado, donde nos reunimos todas las semanas los miércoles de 7 a 9 para poder encontrar nuevas oportunidades de inversión, traer a grandes expertos, hacer tesis a profundidad. Por tanto, es una formación completísima y que durante esos 12 meses aprenderás todo lo necesario para tomar las riendas de tu patrimonio. Para más información te puedes meter en inversionracional.com/curso y ahí encontrarás tanto los testimonios de otros alumnos como también el temario de manera más extensa. Y sobre todo hay una zona de formulario de contacto donde vas a poder rellenar tus datos personales y automáticamente te haremos una llamada o una cita de manera completamente gratuita con mi equipo y te enseñará todos los pasos a seguir para poder acceder a lo que sería Proyecto Pioneros, tema de precios, de plazas disponibles y de todos los requisitos para poder entrar. Así que corre, métete en inversionracional.com/curso, reserva tu cita y nos vemos adentro. Hablemos de Elon Musk. Porque es impresionante. O sea, he visto un vídeo justo ayer del hijo de Elon Musk correteando alrededor de Trump. Esto es una película. El tema de los editores también que lo pongan, por favor. Que es graciosísimo. Es como va él todo serio, andando como anda él, ¿no? Yéndose, creo que era el helicóptero. Y el niño alrededor suyo, por delante del padre, por supuesto. Y yo no sé si Elon Musk ya directamente vive dentro de la Casa Blanca o ¿qué papel está jugando Elon Musk ahí? Porque no sé cómo descifrarlo. Fíjate el grado de desconexión absoluta que tienen muchos con la realidad, ¿no? Que nadie se pregunta cómo puede ser que un tipo esté a cargo de la oficina del Departamento de Eficiencia Gubernamental haciendo de auditor y garantizando la limpieza de los contratos públicos cuando es uno de los principales contratistas del Estado. Uh-huh. Es evidente que aquí hay un conflicto de intereses. La gente que está trabajando en el Departamento de Eficiencia Energética, sobre todo los que han estado trabajando, por eso lo hemos sabido, ¿no? En esa auditoría del Tesoro que tanta polémica ha generado, son personas muy cercanas a Elon Musk y muy cercanas a Peter Thiel, del grupo Palantir, que es realmente quien está debajo de todo esto. Los Palantir Boys, les llamo yo, son gente que no ha dejado sus cargos en las empresas y que al mismo tiempo están realizando una labor para la administración norteamericana, lo cual es evidentemente irregular. Entonces tenemos a un tipo que evidentemente, este es uno de los que yo siempre, antes te lo comentaba, ¿no? Cuando te decía, ojalá solo quisieran el dinero. Una vez que tienes mucho dinero, una vez que ya eres un visionario, porque no hay que negar y no se puede negar que Elon Musk ha sido un visionario, que es un emprendedor y que realmente, bueno, pues ha tenido ideas que yo creo que anticipan muchos de los elementos, ¿no? Que van a configurar el futuro. Pero llega un momento en el que tú tienes capacidad y tienes poder y sobre todo pues te ves en ese despacho oval, ¿no? Además que, no sé, a lo mejor desde un punto de vista de patologías mentales pues también habría que estudiar a Elon Musk, porque yo creo que también hay mucha tela que cortar en general con todos los gobernantes y con todos los grandes tipos, ¿no? Que tienen puestos de responsabilidad, ¿no? Pero yo lo que le critico fundamentalmente a Musk es eso. Es decir, SpaceX, Tesla son empresas que viven gracias al Estado. Es decir, si no hubiera una ofensiva mundial por el coche eléctrico, Tesla no sería lo que es. De hecho, las propias decisiones del gobierno de Trump, poniendo en tela de juicio todo lo que tiene que ver sobre las políticas verdes, pues ha afectado notablemente a Tesla y lo está sufriendo en los mercados fundamentalmente. El tema de SpaceX, ¿no? Pues toda esa subcontrata de la NASA, que sí, que es verdad que el SpaceX es mucho más eficiente que lo que son las entidades que trabajan públicas dentro de la NASA y que han conseguido también que haya un ajuste del presupuesto y que también pues optimizan, ¿no? El uso de los recursos públicos, pero estás recibiendo contratos, no puedes tú vigilarte a ti mismo, ¿no? Entonces, evidentemente, esto es irregular. Y luego, sobre todo, a mí lo que me da miedo, que sabes que yo insisto mucho en ello, es que hay tipos detrás, como un señor que se llama Peter Thiel, que es profundamente peligroso, que sería, dentro de esta caricaturización, quizás la antítesis de George Soros. Nos lo han planteado, sí, en Estados Unidos. Hay una serie de libros, ¿no? Que indican que hay como una pelea. Sería George Soros el demócrata y Peter Thiel el republicano. Pero Peter Thiel es un tipo que lleva trabajando con los servicios de inteligencia desde hacía mucho tiempo,
que pertenece a eso que se ha denominado junto a Elon Musk la PayPal Mafia, que han sido pues, los que han creado determinadas compañías, entre ellas PayPal, pero no solo, que han participado también en el proceso, en el caso de Palantir, también en el proceso de creación de Facebook en su momento, como una evolución del proyecto de inteligencia, el proyecto LifeLock, del cual ya hablamos en la anterior entrevista. Y son gente que considera que tiene que haber un gobierno tecnocrático, que se tienen que utilizar de forma masiva los datos de los ciudadanos para controlarlos, que tienen herramientas de policía predictiva. Esto es la absoluta pesadilla orwelliana en estado puro. Minority Report, y ¿no? que están probando sobre el terreno desde hace mucho tiempo sus sistemas, fundamentalmente en Gaza y en Ucrania, utilizando además las guerras en marcha para poder detectar y anticipar determinados movimientos de tropas, bajas posibles después de que se produzca cada una de las acciones militares. Una idea que también le gusta mucho a los tecnólogos de Israel, ¿no? Con ese proyecto, esa herramienta de inteligencia artificial que se dedica a seleccionar potenciales terroristas y a matarlos o a ordenar directamente determinados bombardeos, en algunos casos considerando que un niño en el futuro va a ser un terrorista y que por lo tanto tiene que ser eliminado. Una herramienta que se llama Gospel, el Evangelio, ¿no? Para que veas hasta qué punto, ¿no?, le gusta pues utilizar esa neolengua, ese doble pensar orwelliano, donde lo más terrorífico, ¿no?, que pueda haber, pues lo denominas el Evangelio. Si para un Estado el Evangelio es matar a niños en sus casas porque en el futuro van a ser terroristas, pues habría que replantearse, ¿no?, realmente las creencias de esa sociedad. Esta es la gente que a mí me da verdadero miedo, porque estos sí que anhelan un modelo chino. Estos sí que miran a China con envidia y ojalá pudiéramos nosotros controlar las sociedades como las controlan ellos, ¿no? Ha habido numerosas iniciativas legislativas para dar empaque o cobertura legal a todo esto que han ido fracasando en Estados Unidos, porque afortunadamente, y esta es la gran ventaja que tiene Estados Unidos, allí hay un sistema social mucho más desarrollado, allí hay una justicia muchísimo más independiente de la que tenemos aquí, si no, no conoceríamos, ¿no?, muchos de los elementos que criticamos y que precisamente los podemos criticar o cuestionar porque los hemos conocido, porque se ha desclasificado mucha información, en buena medida por peticiones de sociedad civil. Ya ha habido muchas pues intentos, ¿no?, de regulaciones de la Casa Blanca para dar una cobertura a estos proyectos de vigilancia masiva, que sobre todo a raíz de las declaraciones y de todo lo que salió con el caso Snowden, pues ha concienciado mucho a la sociedad y son iniciativas que se están llevando a cabo bajo cuerda de forma antidemocrática. Entonces tenemos ahí un secuestro también por parte de los tecnócratas que tienen a un Donald Trump que están utilizando de caballo de Troya para lanzar una agenda tecnológica, vamos a llamarlo así, en el cual la inteligencia artificial sería solo la punta del iceberg, sería quizás lo más presentable, pero que luego por debajo pues se producen esos fenómenos de colaboración continua con determinadas tecnológicas para el robo de datos continuo, teléfonos móviles, etcétera, etcétera. La creación de patrones de comportamiento, porque ellos tienen también programas de patrones de comportamiento denominados así, fíjate qué miedo da el asunto, que aciertan mucho, son capaces de saber lo que te vas a gastar mañana tú en un determinado comercio, qué vas a comprar y dónde, lo cual pues son procesos realmente, pues evidentemente antidemocráticos y peligrosos. Y luego, bueno, pues también no hay que olvidar que esta gente, bueno, pues aspira a un modelo de control que con la administración Biden ya estaban desarrollando y que ahora pues tienen un poco de más carta blanca porque prácticamente todos los elementos que rodean a la administración Trump en el ámbito tecnológico proceden de ahí. De ahí también cuando presentan el proyecto Stargate, el famoso proyecto Stargate de la inteligencia artificial. Te iba a preguntar por ello. Claro, es que esto... Sam Altman, que sale ahí de repente a escena como meñique, ¿no?, de Juego de Tronos, sale ahí de la oscuridad, ¿no? Y además eso a Elon Musk le sabe fatal, ¿no?, porque tiene una guerra abierta directamente con el fundador de OpenAI. Quiere comprar, ¿no?, OpenAI también, ¿no? Bueno, sí, después lo que quiso es mandarle una oferta para joderle a nivel de otra cosa que quería hacer él a nivel empresarial. No sé tú cómo ves también todo esto, porque al final es que es eso. Yo creo que todo el mundo se está acercando a Trump para ver de qué manera en este salvaje oeste consigue algo de rédito empresarial, ¿no? Eso siempre sucede. Lo que pasa es que en este caso Trump da muestras de que premia a sus fieles. Entonces esto crea un incentivo para que haya una pelea que también beneficie a la propia Casa Blanca, ¿no? El famoso divide y vencerás pues también interesa notablemente. También hay un punto de actuación. Son muy enemigos, pero luego a la hora de terminar algunos objetivos coinciden plenamente, ¿no? El caso de Elon Musk, por ejemplo, ahora intentando hacernos creer a todos que es un enemigo de la agenda verde, bueno, defendía impuestos a las emisiones de CO2.
hace escasos meses. Su propia compañía depende de ello, te lo decía antes, ¿no? El proyecto Stargate es también muy revelador, porque cuando se presenta, sale Trump, hace un speech de esos que le gustan a él, diciendo que va a meter un montón de dinero público, que Estados Unidos va a ser el líder en inteligencia artificial en el mundo, somos los mejores, somos los más campeones, America First, se baja. Entonces, uno de los que intervienen en esa rueda de prensa es Larry Ellison, que es el de Oracle. Oracle, sí. Y se pone a hablar de usar la tecnología, inteligencia artificial, fusionarla con la tecnología sanitaria de ARN mensajero para crear vacunas de forma masiva, como se han creado contra el COVID, con el éxito que ya estamos viendo que tienen, no voy a entrar más ahí, como un modelo a seguir, ¿no? Y eso prácticamente en todos los análisis y en todos los artículos se tapa. No lo había visto. Yo, por ejemplo, ni me di cuenta de esa... Y Larry es de lo que está hablando. Una Oracle, Palantir, se llama Palantir por la piedra de Saruman. ¿Tú te acuerdas del Señor de los Anillos? Sí. Que era la piedra con la que te comunicabas con el malo y que además convenía que no usaras mucho porque al final era como el anillo, te acababa un poco atrapando. Sí. Oracle es el oráculo. O sea, tú fíjate en los nombres de esta gente. Oracle es el oráculo. Entonces, Oracle, ¿cuál es el papel que tiene ahí? Bueno, nos habían contado que su papel fundamental y casi exclusivo era ser el germen de una nueva política de centros de datos en Estados Unidos. Oracle en Texas va a crear uno de los mayores centros de datos del mundo. Dentro de esa emergencia energética que declaró Donald Trump, que como sabes creo que es lo más relevante, ¿no?, de todo lo que declaró al principio, porque eso sí que pone a trabajar a determinados terminales para poder garantizar una cierta seguridad energética, una cierta seguridad de suministro. Entonces, todos estábamos fijándonos en Oracle por esos centros de datos. Bueno, pues ahora resulta que también está dentro de este proceso. Y cuando uno investiga, se da cuenta de que todas estas empresas, también las de Elon Musk, están metidos en proyectos biosanitarios, de fusión de la máquina y el ámbito sanitario. De hecho, el propio Elon Musk tiene su proyecto Neuralink, con el que aspira de alguna manera, bueno, pues a hacer una conexión entre la máquina y el ser humano, en teoría, pues para facilitar a personas con ciertas restricciones de movilidad, etcétera, etcétera, o con que no puedan ver, para que puedan ver. Todo esto, pues evidentemente sobre la mesa es algo positivo, pero claro, esto conlleva un debate ético y moral que hay que tener. Aquí estuvo un neurólogo sentado donde estás tú para hablar justo de este tema y me dijo que era más parafernalia que lo que estaba llegando a conseguir, que lo que quería era meterse en ese campo, pero que todavía no estaba ni llegando a conseguir nada. Hay una inmensa mayoría una inmensa cantidad, de monos que han muerto en el proceso de estas pruebas y realmente pues hay unos anuncios que se hacen con bombo y platillo, como bien dices, y luego realmente no tienen mucha chicha detrás. Que cuando lo hacen los chinos lo criticamos, decimos, anda ya, eso están exagerando los chinos, pero cuando lo hace Estados Unidos no. El ejemplo de la inteligencia artificial, esto también es muy interesante y que también enlaza con lo que comentábamos antes, lo que ha pasado con DeepSeek, ¿no? Sí. Esto es muy relevante porque nos han estado diciendo que la tecnología de la inteligencia artificial necesitaba una velocidad de computación, una velocidad de procesamiento muy elevada y que por lo tanto necesitaba que hubiera un desarrollo notable de las tarjetas gráficas, sobre todo las tarjetas gráficas, de ahí sobre todo que Nvidia pues, registrara pues estos crecimientos bursátiles y este aumento de las expectativas y que poco a poco, bueno, pues en ese mercado Estados Unidos era la primera potencia y que por lo tanto se garantizaban ese liderazgo en inteligencia artificial. ¿Qué hacen los chinos o cuál es la clave de todo lo sucedido en torno a DeepSeek? Más allá de que su herramienta pueda ser mejor o peor de ChatGPT, yo ahí no voy a entrar, lo interesante es que ellos lo que hacen es que cogen tarjetas gráficas viejas, tarjetas gráficas con menos potencia, entonces las unen y consiguen que la velocidad de procesamiento y la velocidad y la calidad de la comunicación entre esas tarjetas la optimizan hasta el punto de que son capaces de conseguir resultados, vamos a decir, similares, ¿no? Que los otros, con un mucho menor coste, porque esas tarjetas son muy antiguas. Y esto de repente muestra que el emperador está desnudo en el desarrollo de determinadas tecnologías. ¿Por qué? ¿Cuántas tecnologías están montadas sobre burbujas especulativas que vamos a ver cómo se van rompiendo exactamente igual que sucedió en el caso de las .com en 1998? Porque en 1998, cuando se produce la crisis de las .com, la crisis de Internet, eso no quiso decir que Internet se fuera a ir por el agujero, todo lo contrario. Ahora Internet es lo que nos decían, evidentemente, que iba a ser. Pero ¿cuántas previsiones se están montando sobre elementos, sobre investigaciones, sobre características que están infladas para conseguir un mayor incremento de las cotizaciones bursátiles? Bueno, pues yo creo que muchas, y de hecho el mercado se ha dado cuenta de eso últimamente, ¿no? Con las caídas de las 7 magníficas, etcétera, etcétera. Para que veas cómo también componente geopolítico hay de lucha
por una hegemonía, en este caso de la inteligencia artificial, también puede hacer de la necesidad virtud, y si no tienes acceso a una serie de componentes, pues puedes trabajar en una eficiencia y crear pues, un cisne negro, en este caso sí lo sería, y motivar un cambio telúrico que pueda alterar toda tu estrategia. ¿Cuál es la respuesta del gobierno norteamericano? Poner más dinero público encima de la mesa, porque esa siempre es la gran respuesta, con lo cual al final siempre acaban ellos aprovechándose, ¿no? Y dicen, bueno, pues entonces si no podemos competir en el sector privado, pondremos más dinero encima de la mesa. ¿Para hacer qué? ¿Con qué objetivo? ¿Para crear una sociedad tecnocrática en la cual los ciudadanos sean cada vez más controlados, para crear cárceles digitales disfrazadas de ciudades de 15 minutos o ciudades inteligentes? No, el pueblo, desde luego, no quiere eso y lo está demostrando todos los días. Fíjate en Londres, que es una de las ciudades donde más se ha intentado poner en marcha esa vigilancia masiva, y al final los ciudadanos han acabado rompiendo las cámaras por las calles y han acabado pues realizando algún tipo de contestación social al respecto, ¿no? Bueno, pues evidente al final es imposible ponerle puertas al campo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde están un poco nuestras esperanzas. Pero bueno, los movimientos están, y lo peor, como te decía antes, es que se ocultan. No se admite de forma abierta que está Peter Thiel tomando decisiones en el gobierno de Estados Unidos. Solo se ve a Elon Musk. O sea, Peter Thiel, que lo nombras mucho y además mucho de la audiencia lo conoce porque incluso son inversores de Palantir. Sí, o sea, Palantir ha subido en bolsa claro. una auténtica barbaridad. Claro, por eso por lo que te estoy diciendo. Posteriormente metió el pinchazo y ahora Claro. se corrigió, pero estaba unos múltiplos, que yo me acuerdo que tenía alumnos que sí que estaban invirtiendo en Palantir y que me decía, y yo les decía, yo nunca invertí en Palantir, por lo menos ahora, simple y llanamente porque no entiendo, es una caja Claro. negra absoluta. ¿Cómo Bueno, puedes claro. tú saber lo que están haciendo ahí dentro? ¿Hasta qué punto tú llegas a saber qué están haciendo ahí dentro con todo lo que hacen? Palantir ha tenido durante muchos años como clientes exclusivos las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Las agencias de inteligencia no solo la CIA o las que cuelgan de la NSA, sino también determinados departamentos de inteligencia en todos los servicios policiales de algunos estados. Entonces, claro, es una caja negra por definición. Claro que es una caja negra. Cuando se produjo el pinchazo de Palantir, hubo muchos que estaban esperando ese pinchazo para entrar, algunos inversores institucionales que no habían entrado antes. ¿Ese pinchazo fue provocado? Pues en buena medida pudo ser impulsado también, claro, como sucede con Bitcoin de forma periódica. O sea que al final yo creo que la gente sabe el poder que está teniendo Palantir en todo el más, claro. más que los beneficios que estás viendo de por sí. Es todo lo que hay detrás que no se está mostrando, ¿no? Claro. Pero es una empresa cotizada, que es que esa es la historia. No, pero por eso, esta es una de las muestras de para qué sirve un mercado, cuando puede funcionar. Sí. Bueno, no sé si de forma más o menos eficiente, pero al final en el precio de Palantir lo que se está descontando precisamente es ese poder que tiene dentro del gobierno de Estados Unidos, no solo del de ahora. Es activo intangible. Claro, es un activo intangible que en realidad es su activo más tangible porque es de lo que depende fundamentalmente. Entonces, tú esto lo hablas con cualquier persona, con cualquier especialista en inversión que haya estado estudiando a Palantir, incluso mucho más profundamente de lo que lo pueda haber estudiado yo, bueno, pues él sabe realmente que hay ahí un componente muy relevante, que Palantir no va a desaparecer mañana y que puede cambiar de nombre, que puede fusionarse o que puede entrar en otro tipo de entidad corporativa, pero Palantir siempre va a seguir siendo Palantir porque es un instrumento con muchísimo poder y que se está probando, insisto. En la revista Time lo ponían como ejemplo de lo que estaba pasando en la guerra tecnológica en Ucrania, que esto no es algo oculto, que es esa información que está al alcance de unos pocos o que te puedan dar en un dossier en un garaje, es que lo publicaba la revista Time. Y en el caso de Gaza, es tremendo que no se hable también de eso. En el caso de Gaza se ha utilizado controles biométricos por la población palestina, con controles de iris, con controles de huellas digitales, con pruebas que ha hecho Palantir en Gaza, por la franja de Gaza, tratando a la gente como si fueran verdadero ganado, ¿no? Que eso es algo que se ha hecho también en muchos países africanos, con la excusa también de la ayuda al desarrollo, ¿no? Y que realmente pues, sirven para probar unos sistemas que quieren luego ser implantados en las sociedades supuestamente democráticas, con un lavado de cara, evidentemente, diciendo que nos lo hacen por nuestro bien, ¿no? La ID Wallet de la Unión Europea precisamente también va en ese camino, ¿no? Es un proceso de control biométrico al final, en el cual pues haya una entidad central que pueda tener acceso no solo a tus datos presentes, sino también en buena medida a los futuros, que eso es en lo que trabaja Palantir, ¿no? Claro, uniendo todas estas piezas que hemos hablado hoy, al final llega el desarrollo de esa inteligencia artificial, ese CAPES que tienen que meter sin parar para poder tener más servidores, para tener más fuerza de cómputo, para tener todo. Claro, pero me hace gracia porque otra vez
el estado bipolar de Trump, ¿no? Porque Trump, por un lado, dice, no, me voy a cargar las CBDCs, me voy a cargar todo lo que sea el control, pero sin embargo, tengo que potenciar como punta de lanza la inteligencia artificial, por eso traer todo el dinero a Estados Unidos y desde ahí vamos a invertir, por eso estaba ahí lo que has comentado antes de Stargate y un montón de iniciativas. Pero claro, esa inteligencia artificial trae consigo también que haya mayor unión de esas grandes empresas con el propio Estado y que se desarrollen un montón de tecnologías para que sea cada vez más liberticida, ¿no? O sea, exactamente. Sí, no sé si lo estoy comprendiendo bien. Un totalitarismo tecnocrático. Trump no está en contra de las CBDCs. Trump dice que está en contra de las CBDCs. ¿Por qué? Porque sabe que en Estados Unidos la población en su mayoría rechaza las CBDCs, las monedas digitales de banca central, y porque el Congreso, en representación, porque allí, insisto, todavía hay una capacidad de representación importante, cada uno de los responsables políticos está representando los intereses de una determinada área del país, de determinadas clases sociales, etcétera, etcétera, y allí en el Congreso dice, oye, no se pueden hacer las CBDCs. Entonces, ¿qué está haciendo? Bueno, lo que está haciendo es una falsa defensa de Bitcoin, está patrocinando las stablecoins. Y las stablecoins son CBDCs. Despertemos. Una criptodivisa, una stablecoin ligada a una moneda fiat es una CBDC. ¿Qué quiere Trump? Que Tether respalde la deuda pública de Estados Unidos. ¿Eso no es una CBDC? Es una CBDC, en esencia. ¿Qué pasa? ¿Que no va a haber un organismo central? ¿No va a depender de la Reserva Federal? Bueno, veremos. Porque si tú luego realizas una regulación, esto Chris te lo puede explicar muchísimo mejor, ¿no? Chris Carrascosa. Si tú haces una regulación ad hoc para justificar de alguna manera que estás controlando a ese Tether, bueno, pues a lo mejor ya tienes, y lo haces que cuelgue de la Reserva Federal, ya tienes una CBDC, de facto. Trump no ha creado una reserva de Bitcoin en Estados Unidos. Trump dice que va a crear una reserva de criptodivisas. Luego, claro, cuando toda la comunidad Bitcoin se la ha echado encima, dice, no, claro que vamos a comprar Bitcoin. No, ¿cómo que claro? Si quieres hacer una reserva, tienes que comprar exclusivamente Bitcoin. Porque el resto de criptodivisas no son Bitcoin. Entonces, ¿cuál es la alternativa o cuál es la única criptodivisa? Es que no me gusta meterlo en el mismo paquete porque yo creo que son cosas distintas. La única reserva que tú puedes utilizar como alternativa al oro, a las monedas fiat o a la deuda pública es el Bitcoin. Ninguna de las otras criptodivisas. Es una commodity. Claro. Entonces, ¿qué hace él? Como es consciente de que bueno, pues buena parte de la población de Estados Unidos está en contra de la CBDC y que puede estar a favor de Bitcoin, te pone a Bitcoin sobre la mesa, pero en realidad lo que quiere es comprar otras divisas. Y por eso hay otras divisas que han subido como la espuma cuando él anuncia lo del incremento o lo de la creación de esa reserva. ¿Cómo va a hacer Trump esas compras? Porque había dudas al respecto. Él ya ha dicho que lo que va a hacer es utilizar Bitcoins que hayan sido confiscados. ¿Vas a crear una reserva en la cual vas a nutrirla o a financiarla con bitcoins confiscados? Tú eres el adalid de la libertad. ¿Confiscados a quién? Dice, no, es que esto se utilizaba para realizar operaciones, lavado de dinero negro, etcétera, etcétera. Eres parte del sistema. Por eso Trump a mí me da, bueno, no es que me dé miedo, yo es que lo veo tan claro en el caso de Trump, pero que haya muchos que todavía sigan sin analizarlo, que sigan sin darse cuenta de que él en realidad no es un defensor de Bitcoin. No lo es, porque entonces habría dicho, voy a crear una reserva de Bitcoin, punto. El proyecto para el desarrollo de Tether ligado a la deuda pública de Estados Unidos lo tumbo, pero no, todo eso sigue sobre la mesa. De hecho, es lo que está sobre la mesa y lo que subyace, como la mayor parte de medios especializados lo están destacando. Y el otro día también a Chris le leía en las redes sociales en relación con las stablecoins en algunos gobiernos de Hispanoamérica, ¿no? Y decía, bueno, fijaos lo que puede pasar con una stablecoin. La stablecoin pues tiene un riesgo evidente de convertirse en el disfraz, ¿no?, para implantar una CBDC. No un dólar digital, pero sí una deuda pública norteamericana respaldada por una criptodivisa, que en este caso sea Tether, ¿no? Yo creo que el tema de las stablecoins, yo creo que es para financiar y que les compren los bonos. Es decir, que como está reduciendo lo que es la compra de bonos por parte de China o de otros jugadores en esta tensión geopolítica, dicen, pues bueno, pues de donde pueda financiar y de donde pueda conseguir dinero para mis bonos, etcétera, pues bienvenido sea, ¿sabes? Esto lo puedes complementar, porque como él no ha dado detalles, con esa idea de crear un fondo soberano, que también lo ha ligado, ¿no? Él decía, voy a crear una reserva cripto y un fondo soberano al estilo del noruego, al estilo de la Arabia Saudí. ¿Pero para comprar qué? ¿Para comprarte deuda pública estadounidense? Porque a lo mejor, claro, lo que vas a hacer con tu fondo soberano es comprarte a ti lo mismo de deuda pública. Claro, entonces sí, al final vamos a un vías para monetizar deuda. Sí. Claro.
Es que ese tema lo he ido bordeando porque quiero que ya al siguiente mes que vengas que hablemos de eso, porque el siguiente vamos a hablar solo a nivel financiero. Te quería luego preguntar por el tema de Bessent, por todo esto, el tesoro, todo lo que se está moviendo, cómo están intentando también deprimir los mercados, etcétera. Pero está muy bien que este primer episodio lo hayamos destinado más a entender lo mollante de cómo funcionan el tema político, el tema geopolítico, las fuerzas de poder, y luego para posteriormente en otro episodio hablar justo a nivel financiero, ¿no? De cómo se está desarrollando, cómo utilizan también la moneda para destruir nuestro poder adquisitivo, para someternos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya para terminar el episodio de hoy, me gustaría hablar del movimiento que ha sido justo ayer o antes de ayer de von der Leyen con el tema de las CBDCs, que también hemos estado hablando, de que está empeñada en que es muy positivo, tal es así que incluso ella ha hablado y se ha dejado como medio caer de que, oye, que nosotros es que tenemos que redirigir los ahorros de los europeos a invertir en ciertas... Eso es lo que te contaba yo en la pasada entrevista. Claro. O sea, hay una... Y es que me parece alucinante porque eso ya me lo contaste hace meses y ahora está Pero no pasando. porque yo sea muy listo, porque ya lo decían antes. Lo que pasa es que a lo mejor no prestamos atención. Tapadillo. Hay unas declaraciones que hace Bruno Le Maire, que yo creo que son las que hice referencia yo en el programa, diciendo, oiga, ¿qué es eso de que la gente tenga su dinero en el banco, en depósitos bancarios? No. Esto hay que ponerlo a trabajar. Hay que ponerlo a trabajar, pero no para que la gente tenga una opción para poder de alguna manera ganar a la inflación o garantizar su poder adquisitivo acudiendo al mercado, que era la explicación tradicional, ¿no? Dice, oiga, tiene usted el dinero en depósitos, tiene una inflación galopante, oiga, saque el dinero de ahí e inviértalo porque es relativamente fácil batir a la inflación, cada vez menos, pero es relativamente fácil batir la inflación y entonces, por lo tanto, pues como usted no tiene una educación financiera, oiga, está usted perdiéndose parte de la fiesta, ¿no? Esto también es utilizado por algunos fondos para cuando hay que elevar determinada cotización, bueno, pero bueno, no vamos a entrar ahí, ¿no? Sí. Entonces, esa idea era del mercado. Pero entonces, ya claro, se dan cuenta, hacen cuentas y dicen, vamos a ver, hemos pasado ya la crisis de 2008. Hemos creado una cantidad de liquidez desorbitada. Luego llega la pandemia. Creamos más liquidez completamente desorbitada. Luego llega la guerra de Ucrania. Otra excusa más para generar tal. Y ahora llega el gasto militar. En el fondo es todo lo mismo. Es buscar una justificación para poder emitir deuda pública para más salva, emitir más dinero, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿qué necesitas? Pues tú necesitas, primero, tener compradores para tu deuda, que no los vas a tener sobre todo si le estás diciendo al resto del planeta que vas a hacer trampas en las reglas fiscales, que es lo que se debatió en el Ecofin el otro día, y lo que necesitas fundamentalmente es que un banco central esté respondiendo, ¿no? Para eso que necesitas que haya represión financiera. Represión financiera es el incremento de la liquidez y la posibilidad en el futuro, esto es algo que tiene el euro digital y que es lo más importante aquí, poner tipos negativos en las cuentas corrientes. Si tú tienes un euro digital, más allá del uso... Que lo gastes rápido. Más allá del uso de control acabando progresivamente con el efectivo, que ese es otro de los factores, que si quieres podemos ahora comentarlo, y también desde un punto de vista de control social, agenda climática, etcétera, etcétera. Pero si tú tienes el dinero en el banco, y ya no está en el banco, sino que está en el Banco Central Europeo, el banco se convierte en un mero intermediario, y tú tienes tu dinero en una cuenta del Banco Central en euro digital, a efectos prácticos a ti te da igual, porque estás entrando en el cajero o estás entrando en internet y ves tu dinero ahí exactamente igual. Además, lo que hacen es un 1-1, es decir, cada euro normal o tradicional se convierte en euro digital. Ahí, tú si quieres fomentar el consumo, el ahorro nunca lo suelen fomentar, pero el consumo o la inversión, puedes poner tipo de interés negativo en la cuenta corriente. Y si tú mantienes tu dinero en la cuenta corriente, no solo no te voy a remunerar, sino que encima voy a poner un tipo de interés negativo. Y luego necesitas otro factor, que es que cuando el ciudadano ya va a invertir ese dinero, porque sabe que si no lo puede perder, o que tiene fecha de caducidad, en China, las operaciones que hacen con yuanes digitales no se está ejecutando, pero dentro del código está la posibilidad de que caduque. De que tú tengas un tiempo determinado para gastártelo, ¿no? El sueño de todo keynesiano, ¿no? Sí, que se orina por las noches todavía, ¿no? Acordándose o pensando en Keynes, que si levantara la cabeza a Keynes los corría todos a gorrazos, ¿no? Sí. Hay que leer a Keynes. Entonces, dentro de ese concepto dices, bueno, ¿y cómo consigo yo que este señor el dinero lo invierta en las compañías con las que yo tengo mis enjuagues y con las que yo he creado esta red de plutocracia? Que es lo que se denominan compañías estratégicas de forma eufemística, pero que son mis amiguetes. Bueno, pues entonces yo les voy a decir cómo tienen que hacerlo. Yo les voy a decir dónde tienen que invertir. Para eso necesitas que haya euro digital, para eso necesitas que haya una unión bancaria europea
porque los bancos son un obstáculo, tal como existen en la actualidad. Necesitas que haya una especie de confederación bancaria europea y reduciendo progresivamente el número de entidades. En eso estamos ya desde hace mucho tiempo. Y necesitas crear un incentivo o crear un desincentivo para que el dinero vaya a determinadas compañías. Y en eso es en lo que están. Y eso es lo que están pensando. ¿Cómo hago yo que Lorenzo Ramírez meta los ahorrillos que tenga en Rheinmetall? Es que te iba a decir esa compañía justo, en Rheinmetall. Y ¿cómo hago que este tío meta los ahorrillos que tenga en Rheinmetall? Pues primero le voy a decir, oye, vamos a tener un gasto en defensa de la leche, vamos a estar décadas gastando en defensa y vamos a basar todo el crecimiento de la Unión Europea en el gasto militar. Y entonces Lorenzo Ramírez, que es muy listo, dice, pues entonces invierto en Rheinmetall. ¿Quiénes son los principales accionistas de Rheinmetall? Fondos británicos y norteamericanos. Rheinmetall no es una empresa alemana. No es una empresa alemana. Es una empresa que tiene como mayores accionistas a fondos británicos y estadounidenses, que tiene un vicepresidente que fue uno de los asesores de seguridad nacional en la época de Barack Obama. Eso es Rheinmetall. ¿Cuántas empresas europeas tienen accionistas norteamericanos? Muchas. Luego hay otras que no. En el caso de España tenemos a Indra, que en lugar de tener accionistas extranjeros, sobre todo, tienen acuerdos y tienen determinadas historias, pero sobre todo lo que tienen es un socio industrial que es amigo del presidente del gobierno, como la empresa de Escribano, ¿no? Pero no vamos a entrar ahí. Entonces, lo que está ahora dilucidándose es cómo conseguir que la gente se anime y que saque su dinero de los depósitos bancarios para emplearlo en estas inversiones. Por eso dicen que ese ahorro está ocioso, lo cual es una gran falacia. Ningún ahorro es ocioso. La madre que los parió. Porque nos han enseñado también, y esto va muy en línea también de lo que comenta Rayo, ¿no? Y de lo que también comenta Daniel, ¿no? Daniel Baeza. Sí. A ver, el dinero que está en el banco, en un depósito, en una cuenta a la vista, está ahí para que yo lo pueda coger en cualquier momento y solucionarme un problema. Es decir, yo renuncio voluntariamente o admito que voy a tener una pérdida de poder adquisitivo a cambio de tener una disponibilidad. Y como no lo voy a guardar debajo del colchón, lo guardo en un banco. Entonces, ese ahorro no está ocioso. Ese ahorro yo lo he puesto ahí por si tengo un imprevisto a corto plazo. No está ocioso. Ellos quieren movilizarlo. ¿Por qué? Porque ahí hay una ingente cantidad de recursos. Entonces, cuando se habla de que en determinado plan europeo, Next Gen, gasto en defensa, ReArm Europe, Pacto Verde, va a haber inversión privada, no se está hablando de capital de empresas, se está hablando de tu ahorro y del mío. Esa es la inversión privada. Y es una inversión, un ahorro que sí que va a ser forzoso. Y que sí que se quiere colocar de forma forzosa. Y el que no lo haga será un putinejo, será un prochino, será un enemigo del Estado, y de alguna manera estará colaborando para que el bárbaro ruso nos invada a todos o para que mañana desaparezcamos por una emergencia climática. Y ese es el discurso. Pero yo creo que su sueño ya se están pasando tan de vuelta que piensan que les va a salir bien esto. O sea, yo creo que llevan haciendo tantas salvajadas durante tantos años que piensan que esto es que les va a salir bien, pero es que esto yo lo veo ya como una pasada de frenada, ya como decirle, estáis al límite de la credibilidad y no sé hasta qué punto... Eso pensábamos hasta que al final acabamos todos encerrados en casa con una mascarilla. Eso pensábamos hasta que de repente la guerra llegó a Europa. Eso pensábamos hasta que se nos hablaba de una tercera guerra mundial. El miedo, ¿no? Claro, esa es la clave. Tienes que tener al público aterrorizado. Y luego miedo, es el palo y la zanahoria. O sea, necesitas el palo, pero luego también la zanahoria. Luis Miguel, no seas tonto, ¿no ves que Rheinmetall está subiendo? Invierte, no te lo pierdas. No seas tonto. ¿No ves que las energéticas estas que están apostando por determinado negocio van a subir? Hombre, invierte, no seas tonto. Entonces dice, bueno, entonces en realidad hay una dirección. Mi gran temor o mi gran duda es, si esto no funciona, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a facilitar que determinado dinero privado, dinero del ahorro, vaya a las compañías? Pues creando fondos soberanos europeos. Y entonces sí podrás hacerlo. Y entonces podrás aumentar la presión fiscal, podrás aumentar el castigo fiscal, podrás poner tipos de interés en las cuentas corrientes, porque ese dinero ya no irá a una entidad privada, a un banco privado, irá a un banco central. Y ese banco central podrá con ello comprar deuda con la que se financien esos fondos soberanos. Y al final, por esa vía, acabarán con nuestros ahorros. El objetivo siempre es el mismo, meternos la mano en la cartera. O bien reduciendo nuestro poder adquisitivo, incentivando que gastemos o que invirtamos en un sector que por definición no se invierte, que esta es otra de las grandes mentiras. La inversión en defensa no existe. Existe el gasto en defensa. Una inversión en defensa no garantiza ningún crecimiento, ningún desarrollo de nada. Es el gasto en matar a otras personas. Que esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Sí, sí. Por eso, además, todos los estudios que llevan haciendo ya desde los años 70 del pasado siglo muestran que por cada euro de gasto público que se dedica a la industria militar hay muy poco retorno y en algunas ocasiones incluso la economía va peor. ¿Cómo puede ser que Alemania, potencia industrial, esté defendiendo que su modelo tiene que ser el gasto en defensa?
¿Una industria militar para qué? ¿Una industria militar que necesita? Que haya guerras. Pues ese es el mayor problema que tenemos aquí. Guerras que además se pueden producir en la puerta de nuestra casa. En los países bálticos, en los países del este de Europa, veremos lo que pasa en los Balcanes, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que parar todos, pero para pararlo todos tenemos que denunciarlo y tenemos que tener muy claro que no queremos ninguna guerra, que no queremos gasto militar y que no queremos que la nueva Unión Europea o esos Estados Unidos de Europa se edifiquen sobre una industria que se dedica fundamentalmente a vivir de masacres humanas, en muchos casos de civiles. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Pero te lo justificarán diciendo que es la única forma de defendernos de un ente exterior, ¿no? Claro, esa es la clave. Y en la medida en que nosotros traguemos con ese discurso, pues nos convertiremos no solo en ovejas, sino además en ovejas esquiladas. Ese es el asunto, Luis. Ese es el asunto. Nada, Lorenzo, ha sido un verdadero placer tenerte en este episodio frenético, ¿vale? Pero yo estaba tomando notas mentales, espero que la audiencia también. Me ha quedado un tema que, como ya le digo a la audiencia, como vamos a hacer bastantes episodios juntos, tanto Lorenzo con Inversión Racional y conmigo, pues me guardo otro para el siguiente, para el mes que viene, que es el tema de a nivel financiero. O sea, hablar de cómo se está creando ese dinero, de cómo se está sometiendo a la población con ello, de la pérdida de poder adquisitivo acelerada, de qué va a hacer el Tesoro, de estos movimientos que está viendo. Y bueno, hablaremos de Bitcoin, de oro, de un montón de cosas que nos han faltado por hablar hoy. Nada, un placer, Lorenzo, y espero que hayas estado a gusto. Ya sabes que sí, ya sabes que aquí estoy como en casa. Muchas gracias. Pues nada, un abrazo. Gracias. La verdad es que tenemos una última sorpresa para ti. Y es que hemos habilitado dentro de la página de Inversión Racional una zona exclusiva para el podcast, donde vamos a subir notas del episodio, bibliografía recomendada, que creo que te aportarán muchísimo valor. Solo tienes que meterte en inversionracional.com/podcast y ahí encontrarás más información. Un abrazo y hasta luego.